Porque estamos hablando antes un poco fuera de cámaras del tema de lo que ha pasado con México y demás. ¿Tú cómo has visto todas estas declaraciones? Mira, ¿cómo lo veo? Como el suicidio de México. México con eso lo que hace es suicidarse. ¿Con qué se queda México si rechazas la herencia hispánica? ¿Sabes con qué se queda México? Se queda con los sacrificios humanos. Esa es la verdad. Además que tenían consideración de ciudadanos españoles. Al final era un virreinato. No era esto es mi colonia, sino que esto es España también. El gran secreto de la historia de México, que engañan a los mexicanos, es que el 90% se salvó por Hugo Cortés. A ver, es que yo creo que es el inicio de podcast más duro que he tenido en mucho tiempo. Me ha dejado pero temblando prácticamente. Yo te lo voy a decir un poco grosero, Está en hacer aparecer a España como un país de puta y camarero, en vez de resaltar a sus héroes. ¿Crees que en el bloque actual en el cual se encuentra España entre la Unión Europea puede hacer que esto frene, esta recuperación de la hispanidad? Y España entra a la Unión Europea creyendo que entra un convento, donde se entiende está Santo Tomás de Aquino, San Agustín, no muchachos, ahí está el Capone, que los van a dejar en pelotas. Has comentado algo ahora muy interesante que yo creo que muchos españoles no conocen. ¿Qué pasó con Carrero Blanco de verdad? Pero esto es un melón bueno. Ellos son como la mafia. ¿De quién te protege la mafia? De la mafia. ¿A quién protege la OTAN? La mafia, se entiende, te protege de la mafia. Bueno, ahora ni siquiera con todo esto, porque con el tema de Marruecos, por ejemplo, el tema de Canarias está tenso. La hispanidad es el pasaporte para el futuro de España y de Hispanoamérica. Sin hispanidad no hay pasaporte para el futuro. Si no entienden esto los españoles, habrá otra inmigración. Entonces España estará perdida. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un episodio que sé que os va a encantar con Marcelo Gullo. Qué mejor persona para hablar de la hispanidad. Un tema que tenemos últimamente bastante en tela de juicio con nuestra amiga la presidenta de México, que le ha dado por hablar mucho de todo esto. Marcelo, ¿qué tal estás? Yo estupendo, encantado de estar acá. Cuéntame un poco, porque estamos hablando antes un poco fuera de cámaras del tema de lo que ha pasado con México y demás. ¿Tú cómo has visto todas estas declaraciones, que son ya muy típicas de los 12 de octubre? Mira, ¿cómo lo veo? Como el suicidio de México. ¿No? Porque México con eso lo que hace es suicidarse. Cuando México reniega del pasado hispánico, ¿sí? Del pasado español, se suicida. Yo te voy a proponer una cosa, ¿no? Supongamos que los dos somos asesores de la señora Claudia, ¿no? Que es presidente, no presidenta. Vamos a poner las cosas en claro. Usted, señora, es presidente, porque no hay policías y policiotos, porque si entonces es presidente, ella dice, soy presidenta. No, mire, no, escúcheme. No hay policías y policiotos. Hay policías y son hombres, ¿no? No son policiotos. Bueno, presidente de México. Entonces, nos contratan los dos como asesores, estamos salvados. Porque en México se gana bien, está la mordida, ¿no? No trabajamos más. Entonces nos organiza, ella nos pide asesoramiento para eliminar toda la herencia hispánica. Entonces, si España fue allá a robar, matar y asesinar, como dice ella, que no es cierto, hay que renegar todo lo que trajo España. Entonces le decimos, mire, presidente, lo primero que vamos a hacer es echar al español a la mierda. Es decir, no vamos a hablar mal español, vamos a hablar nahual. Ya tenemos un problema, porque si con el español no vamos a ninguna parte, porque la lengua principal es el inglés, con el nahual, imagínate dónde vamos. No importa, tenemos éxito, todos comienzan a hablar en nahual, como hicieron los catalanes, que después no sirve para una mierda, ¿no? Y entonces nos invita para el gran festejo, ¿no? Vamos a festejar que tiramos por la borda todo lo que trajo España. Entonces organizamos vos y yo organizamos un gran festejo en el Palacio. Digo, mire, y entonces ella nos dice, en el Palacio, Marcelo, mire, presidenta, hay un problema. El Palacio lo hicieron los gallegos. Nosotros le llamamos gallegos a los españoles, pero con cariño. Así que en el Palacio no puede ser. Dice, puta, dice, en el Palacio no, entonces lo hacemos en la plaza. Bueno, lo hacemos en la plaza. Lo hacemos en la plaza y organizamos el menú, ¿no? Entonces viene el menú, el plato típico es el pozole, ¿no? Que se hace con chocolate amargo, picante y cerdo. Y le digo, señora, hay un problema. ¿Pero cuál es, Marcelo, el problema? Es que el chanchito, nosotros decimos chanchito en Argentina al cerdo, ¿no? El cochinillo lo trajeron también los gallegos. Entonces, ¡a la mierda el pozole! Entonces, tampoco comemos pozole, ese día no comemos nada. Porque antes el pozole se hacía con carne humana, ¿eh? Era el muslo de los hombres que ellos mataban 20.000 tipos por año, no es poca cosa. Se dice fácil matar a 20.000 por año, ¿no? Bueno, entonces, se hacía como sacrificio. Sí, claro. Pero para que termino esto. Entonces, ya la convencimos, pozole tampoco. Entonces, estamos en la plaza, al pedo, no sabemos qué vamos a comer. Estamos en la plaza, ya no podemos comer el pozole, porque se hace con cerdo que lo trajo España. Dijo, pues no importa, dice ella, pero vamos a hacer un gran festejo con música. Entonces entran los mariachis, ¿te das cuenta, no? Digo, mire, presidente, hay un problema. Estos charros están
vestidos como se vestían en Salamanca. El sombrero es de Salamanca. Entonces ella dice, ¡a la mierda, sombrero, Marcelo! ¡Tiren ese sombrero! Tiran el sombrero. Tenemos otro problema, presidenta. La guitarra y el guitarrón también lo trajeron los españoles. ¡A la mierda la guitarra y el guitarrón! ¿Con qué se queda México? ¿Con qué se queda México si rechaza, se entiende, la herencia hispánica? ¿Sabe con qué se queda México? Se queda con los sacrificios humanos. Esa es la verdad. México, si rechaza la herencia hispánica, se queda con los sacrificios humanos, porque los aztecas mataban 20.000 personas por año, en la cifra mínima, que dice un pro-azteca, está un historiador pro-azteca. Pero yo dije en el libro, si los historiadores pro-aztecas dicen 20.000, pero algunos dicen 150.000, hagamos un promedio, dije yo. No voy ni a máxima ni a mínima, al medio, da 80.000. ¿Sabe qué quiere decir 80.000? Transformado hoy a la actualidad, quiere decir que estos bestias se comían, porque los mataban para comérselo, esa es la verdad, se comían equivalente a 4 millones de personas. Entonces, ¿cuál es el secreto de México? Porque los primeros se engañaban, a mí me da lástima, porque los primeros engañados son los mexicanos, porque los mexicanos me escuchan y se ofenden. No, mire, el primer engañado es usted, a usted le han mentido. Pues si vamos vos y yo y nos ponemos en México y hacemos entrevistas con la gente y le sacamos su ADN, de cada 10 tipos que caminan por la capital, por México, ellos antes le llamaban DF, 9 descienden de aquello que los aztecas se comían. Es decir, Cortés, si no llegaba Cortés, estos tipos hubiesen cometido el mayor genocidio de la humanidad, porque se comían más gente que la capacidad de reproducción de los pueblos que ellos oprimían. Esa es la verdad. Entonces no, dice ella, pero los aztecas hacían grandes pirámides y tenían una ciudad maravillosa que incluso los cronistas españoles la reconocieron. Sí, claro, es verdad. Pero las civilizaciones no se juzgan por sus construcciones materiales, sino por sus valores. Si las juzgásemos por construcciones materiales, tenemos que llegar a la conclusión que el nazismo era estupendo, ¿eh? Porque muchas de las autopistas que hoy usan los alemanes son las que hizo Hitler. Pero era un desastre, ¿no? Porque ese hombre era un demonio, asesinaba gente. Entonces, y los aztecas no tienen nada que decir en la historia de la humanidad, eran un pueblo de asesinos, antropófagos, un imperialismo antropófago, que hicieron lindas pirámides, sí, para matar gente, como la cámara de gas, sí, qué bonito, ¿no? Una porquería. A ver, es que yo creo que es el inicio de podcast más duro que he tenido en mucho tiempo. Me ha dejado, pero temblando prácticamente. Pero que no es duro, es realista. Lo que pasa es que está prohibido hablar, porque es políticamente incorrecto, ¿te das cuenta? Yo digo estas cosas, pero esto me echaron de todos lados. Pero esto es la realidad, es políticamente incorrecto. Yo no hago otra cosa que describir la realidad. Es decir, la realidad es que cuando Cortés llega, ¿México existe? No, México no existe. No. Existe un imperialismo antropófago, que son los aztecas, que no son originarios de México, porque venían caminando desde Dakota del norte, allá en los Estados Unidos. ¿Y antes de dónde? Antes de Mongolia, porque todos los llamados pueblos originarios, me cago en los pueblos originarios. ¿Originarios de dónde son? De Mongolia, es decir, del Asia. Porque ¿qué pasó? Cuando vino que la tierra se enfrió, ¿no es cierto? El agua desciende porque se congelan las aguas, ahí hubo como un puente de tierra entre Alaska y Siberia. Y ahí entraron, se entiende, estos pueblos que van a ser mal llamados pueblos originarios, porque no hay pueblos originarios, son originarios del Asia. Llegaron un poco antes que llegasen los gallegos, fenomenal, pero originarios de América no hay ninguno. Y menos los aztecas que venían de Dakota, del norte, que llegaron ahí, ¿y qué hicieron? Esclavizar a los otros pueblos. Pero vos decís, bueno, mirá, hoy también hay imperialismo. Los yanquis le roban el petróleo a esto, los rusos roban otra cosa, los chinos otro. Bueno, una cosa es robar. Pero estos tipos eran muy especiales, porque no le pedían cacao, como cierto, sembrar cacao y te lo robo. No. Sembrar maíz y te lo robo. No, le pedían vidas humanas. Le quitaban a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a su amante, para llevarle a un altar, arrancando el corazón cuando el tipo estaba vivo. Fíjate lo que te estoy diciendo. El tipo estaba vivo. Ellos no tenían metalurgia, ¿está? No sabían lo que era el hierro ni el bronce. Entonces, ¿cómo le partían el corazón? Con una piedra, ¿está? Con un pedernal. Le partían el corazón, ¿está? Estando el tipo vivo. Le arrancaban el corazón estando el tipo vivo, porque el tipo todavía gritaba. Y después, ¿sabe qué hacían? ¿Por qué las pirámides aztecas no son como las egipcias, que son planas? ¿Por qué? Muy sencillo. Como ellos no conocían la metalurgia, tiraban el cuerpo rodando por esas escalinatas para que al rodar los huesos se vayan partiendo. Y entonces estaban listos para ser
como pollos divididos. La aristocracia azteca se comía el muslo, ¿está? Y el populacho las vísceras. Esa es la realidad. Era un imperialismo antropófago. Por eso, el gran secreto de la historia de México, que engañan a los mexicanos, es que el 90% se salvó porque llegó Cortés, pero Cortés no conquistó a nadie, porque no es imposible que 1000 tipos, ni aunque estuviesen armados con subfusiles israelíes actuales, venciesen un ejército de 200.000 hombres. Eso es matemáticamente imposible. Yo soy profesor de la Escuela Superior de Guerra. No. E hicimos lo que se llama escenarios de guerra. ¿Y qué? No, Cortés es imposible que vence. ¿Y por qué venció entonces? Porque juntó un ejército de 300.000 indios, hartos, se entiende, de el imperialismo antropófago de los aztecas. Vos imaginate que en Madrid está el señor Sánchez, aparte de hacer la locura que hace, se le ocurriese ahora ser antropófago. Y llego yo de Argentina, en desembarco, te das cuenta, en Almuñécar, y le digo, muchachos, terminemos con este loco que antes le robaba la plata y ahora se come a la gente. Pero yo juntaría a viejitas, a viejos, abuelos, a todo el mundo marchando contra Madrid. ¿Es que soy yo el que conquista Madrid? No, es la gente. No. Y Cortés hizo eso, juntó un ejército de 300.000 indios, hartos, asqueados que se le coman a su nieto, a su esposa, a su amante, a su hijo. Entonces 300.000 indios, tlaxcaltecas, totonecas, vencieron a 200.000 que eran los aztecas. Entonces, ¿qué hay? ¿Liberación o conquista? Que es lo que yo vengo proponiendo, que es el gran cambio copernicano. No hay conquista de México. No. Hay liberación de México del imperialismo antropófago de los aztecas. Entonces hay todo que festejar. Si los mexicanos no hubiesen sido engañados por la manga de tránsfuga que acontecieron después que terminaron con el imperio, esa manga de tránsfuga, todos sabrían que hay que agradecer a España, porque si no, ellos no estarían ahí. O sea, con eso es suficiente, ¿está? Agradecer que están vivos. Y además ya no solo es eso, sino que yo también lo que me pregunto es ¿por qué solo se tiende a señalar a España en este sentido cuando tenemos el caso de Francia, de Inglaterra, incluso de Países Bajos, que han hecho atrocidades, pero 1000 veces mayores de lo que se podría decir a España, que no es nada? Mirá, eso lo explico en este libro, no sé si sale en la cámara, pero en este libro, Nada por lo que pedir perdón, ¿está? Yo ahí dedico un capítulo a cada uno de estos fascinerosos de la historia que se atrevió a jugar a España, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Holanda. Pero vamos a ser sinceros, hay que comenzar con los árabes. Nadie critica la conquista árabe de Alejandría. ¿Y por qué? Si entraron a Alejandría a sangre y fuego y quemaron la biblioteca, no, eso está fenomenal. Y la conquista turca de Constantinopla, turca otomana musulmana de Constantinopla, eso también está bárbaro. Terminaron con el Imperio Romano Oriente, le cortaron la cabeza al emperador, la colgaron de la muralla. Eso está bárbaro. ¿Cómo está bárbaro? Si la única conquista mala es la conquista española de América. Los ingleses, cuando llegan a la América del Norte, tienen una consigna: el mejor indio es el indio muerto. Y los mataron a todos. Si vos y yo mañana vamos a hacer, que me encantaría, este programa lo hacemos en Boston, ¿no? Estamos en Boston ahí, vamos a tomar una cervecita en Boston. Vamos en verano, porque a mí en invierno no me gusta, hace mucho frío y me enfermo. Se pasan las chicas, las vemos, ¿no? Qué linda chica, está sajona. Es que vamos a encontrar alguna mestiza iraquí con sajón. No. Si vemos una mestiza linda que la miramos, es nuestra. Sí. Es mezcla de hispana, ¿no es cierto?, de indio con español. Porque ellos los mataron a todos. Aplicaron la mejor política hacia el indio muerto. Fueron a Australia, a Tasmania. En Tasmania cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Dejaron una mujer viva. Joder. Una mujer viva. Y cuando no podían matarlos a todos, ¿qué hicieron? Sudáfrica, apartheid. Es decir, nosotros no nos mezclamos con ustedes, ¿eh? Desarrollo separado. Ahí estarán ustedes siempre y nosotros distintos que ustedes. ¿Está? Eso fue el imperialismo anglosajón. El mejor indio es el indio muerto. España cometió errores, sí, muchísimo. Pecaron los españoles, muchísimo, porque estamos hablando de un pueblo. Un pueblo está formado por hombres. Los hombres no son ángeles. Entonces, no hay una leyenda rosa. Sí, claro que los gallegos, como decimos nosotros cariñosamente, cometieron errores. Claro que hubo alguno que violó a una mujer. Sí, y claro que hubo una guerra. Ahí anda un renegado andaluz que se hace pasar por catalán, ¿no?, cuyo nombre no quiero acordarme, asesor de Puigdemont. Dice que se escapó, se entiende, se escapó metido en un auto, ¿no? En el baúl, se escapó. Curiosamente, encontró refugio allá en Bélgica, ¿no? En la Unión Europea. Diciendo, mostrando los que llamaríamos hoy partes de guerra. Claro que hubo una guerra. La guerra de los 300.000 indios conducido por Cortés contra los tlaxcaltecas. Claro que esa guerra fue atroz, sí, una guerra
yo te mato a vos, sangro, te arranco el ojo, y sí, como estamos peleando. Entonces él pone esos partes de guerra para decir, miren la atrocidad que hicieron los españoles, miren, las atrocidades son propias de la guerra. Sí, claro. No, que agarraban un perro para que se comiera, sí, como a un tanque, hoy se entiende, ¡bum!, pasa arriba de un ser humano. Es horrible. Yo no estoy a favor de eso, pero la guerra es la guerra. Y esa guerra fue una guerra de liberación del imperialismo antropófago. Claro que es horrible. Claro que hubiese sido mejor no hacerla y que ellos hubiesen cambiado por sí mismos. No estaban dispuestos a cambiar por sí mismos. Entonces, lo que uno observa es lo general. ¿Lo general qué es? Que se terminó con el imperialismo antropófago. Pero yo siempre quiero hacer hincapié en esto. Vos imaginate, vos sos el Trastalteca, yo soy Cortés. Estás con tus hermanos, te comieron a tu padre, a tu hermana. ¿Vos qué querés? Comértelo a ellos ahora. Si ahora me toca a mí, es decir, los voy a matar a todos. Y Cortés le dice, no, muchachos, se acabó esto. Cuando ve que se están comiendo, no, paren la mano, se acabó. Ahora vamos a empezar una historia nueva. No se pueden andar comiendo unos a otros. Y también España podría haber dicho, a los aztecas hay que hacerlo mierda. Es decir, juzgarlos y matarlos. No, dijo Cortés, no, porque el hombre puede redimirse. Entonces dijo, a esta aristocracia azteca vamos a dar una oportunidad. ¿Y qué vino? El mestizaje. La hija de Montezuma, la hija del emperador Montezuma, se casó con españoles. Se ve que era muy activa sexualmente, ¿no? Porque se casó con 4 y a los 4 primeros los mató. ¿Está? Se ve que tenía una... Con el quinto ya sé que estaba más viejita y no pudo. Pero independientemente de este chiste, ¿cuál es el tema? Que ella tuvo hijos. Muchos de sus hijas, 2 hijas se hicieron monjas, se hizo católica y dice en su testamento, la hija de Montezuma, que tendría que leerlo la señora que se disfraza de india, porque ella con México no tiene nada que ver, viene de otra tribu, dice, el mundo que hemos construido. ¿Cómo que hemos construido? Claro, ella, junto a sus maridos españoles, es más justo que el mundo de mi padre. Eso lo dice todo, ¿no? El mundo que hemos construido es más justo que el mundo de mi padre. Se construyó un mundo mucho más justo. No. Bueno, claro, no era el Estado benefactor, ¿no? No era la seguridad social, jubilación. No, mire, escuchamos, estamos hablando del año 1500, hombre. Está claro que había injusticia, sí, estamos en 1500. Pero era mucho más justo ir a misa los domingos y comerse un pedacito de pan, que alguno cree que está Cristo ahí, yo que también lo creo, pero otros no, que comerse un corazón, ¿no? Total. Y además que tenían consideración de ciudadanos españoles. Al final era un virreinato, no era esto es mi colonia, sino que esto es España también. Bueno, esa es otra cosa que hay que aclarar porque aparece un ignorante que es ministro de Cultura o de Incultura. Es curioso en España cómo puede llegar a ministro de Cultura una persona así, ¿no? Que dice que España tuvo colonia y hay que descolonizar los museos. Mire, no sea mentiroso. O usted es un ignorante o un mentiroso. España no tuvo nunca colonia. Porque España no fue un imperialismo, fue un imperio. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Muy sencillo. Yo en este libro, en Madre Patria, hago la diferencia entre imperio e imperialismo. ¿Cuándo hay imperio? Cuando después de la conquista, el hecho violento, el que llega no considera al otro como un botín, sino lo considera como una provincia propia y mezcla su sangre con lo que están. Si yo mezclo la sangre mía con lo que estoy, ya no hay más, no es más el que llegó y el que estaba. Formamos un pueblo nuevo. No lo considero como un botín. ¿Qué hacen los imperialismos? Los imperialismos hacen todo lo contrario. O los exterminan a todos o no se mezclan. Cuando hay imperio, yo fundo ciudades en el interior del continente, porque quiero quedarme ahí. Quiero hacer un nuevo país, una nueva civilización. Los imperialismos como el inglés y el holandés solo fundan ciudades en la costa para estar rápido, para rajarse, para huir, porque saben que se lo van a rebelar en cualquier momento, ¿está? Entonces la diferencia entre imperio e imperialismo. España fue un imperio e Isabel la Católica fue la madre de esto. Es cierto que Isabel no tenía idea del mundo por venir, no lo podía tener, porque imagínate que... No. Pero ella intuye que es un mundo nuevo y dice, esas personas que están ahí son primero personas. Marcelo, qué estupidez usted. ¿Cómo estupidez? En ese momento histórico, el que ganaba una guerra hacía esclavo a otro. Atención, eso era la ley del momento. Y ella dice, no habrá esclavos en América, serán súbditos de Castilla. Súbditos de Castilla. ¿Y qué dice además de esto? Dice, cásense españoles con indias e indios con españoles, porque sabe que cuando hay mestizaje no hay más metrópoli y colonia, ¿está? No hay más. Entonces, funda, el concepto se entiende de imperio y hay que preguntarse,
es que los herederos de ella, es decir, Carlos, que va a ser su nieto, ¿no es cierto? Carlos I o Carlos V, Felipe, ¿fueron leales a este testamento político de Isabel? Sí, fueron leales al testamento político. ¿Y el pueblo español? Porque podía ser que el monarca estuviese en ese y el pueblo no. El pueblo español también. Porque es cierto que, ¿no es cierto?, uno va a América porque quiere hacerse rico. Claro, yo también quiero hacerme rico, está lógico. Estoy cansado de trabajar haciendo libros que no gano nada. Claro, si te imaginas que yo quisiese vender 1 millón de libros para hacerme de unos pesitos, de unos euros, ¿está? Sí, claro. Pero no me mueve eso. Yo lo escribo porque escribo en defensa de la verdad. Pero me gustaría hacerme rico. Cuando el español va a América, ¿le gustaría hacerse rico? Claro que le gustaría hacerse rico, por supuesto, porque el hombre es hombre, ¿no? Pero esos tipos tenían en la cabeza que tenían que evangelizar un continente. Esa es la verdad. Pero esto, en la cabeza de los materialistas, no le entra. Vos sabés que hay una chica por ahí, tampoco de cuyo nombre quiero acordarme, que es profesora, anda diciendo que yo hago leyenda rosa, ¿no? Claro, yo entiendo lo que ella dice. ¿Por qué? Hay otro profesor, hay uno que es diputado, tampoco quiero acordarme el partido ni el nombre, que dice que yo hago leyenda rosa. Y yo entiendo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprender. Ellos no pueden comprender a ese español antiguo. Porque ese español antiguo no tenía miedo. Ese español antiguo tenía valores, tenía gallardía. Y ellos, si le explican esto a los muchachos jóvenes en su clase, que esas mujeres eran valientes, que tenían valores, ellos aparecen como monstruos, porque son cobardes, ¿entendés? ¿Cómo van a explicarle que Isabel la Católica tuvo tanta cantidad de hijos siempre cabalgando arriba de un caballo? Cuando ellos se embarazan y dicen, no, dame 5 meses de vacaciones, no quiero trabajar más. Entonces, no pueden entender que eras español, ¿entendés? Entonces, esas hazañas le parecen que no son ciertas. Y la verdad que yo escribiendo los 2 libros, y el tercero que falta acá en la mesa, que es lo que América le debe a España, ¿vos sabés que a mí también me pasó? Y yo digo, puta, no se me habrá ido la mano, si no estaré exagerando. Y yo mismo me lo pregunté. No, si yo estoy describiendo, lo que yo digo es una descripción de lo que pasó en la realidad. Pero esa realidad es tan fantástica, que parece, se entiende, una leyenda rosa. Vos fíjate, hay unos tipos que combaten con Cortés. El oro le interesaba un carajo, ya eran riquísimos. Y hay unos compañeros de ellos que están en peligro de muerte en el norte de México porque están peleando con los apaches. Los tipos se enteran que sus compañeros están en peligro de muerte, dejan todo y van a buscarlo. Pero escúchame, si te interesa nada más que el oro, ya sos rico, no vas a jugarte la vida por tus amigos. No. Ellos van a jugarse la vida por sus amigos porque antes que hacerse rico está la lealtad al amigo, ¿está? Y dejan todo y los matan a todos, no vuelven. Entonces, yo entiendo que a un cobarde, como son la mayoría de los profesores hoy, cobardes, entiendo que le pasa como al ladrón. Creen que todos son de su condición, ¿está? Pero no eran así los españoles antiguos, ¿no? De ninguna manera. Además que lo del oro es muy interesante porque siempre se habla de todo el oro que se llevó España, que en realidad no ocurrió así, que se quedó allí, se invirtió en realmente hacer universidades, hacer infraestructura y demás, pero no se habla de la cantidad de oro que se está sacando ahora mismo de América con empresas extranjeras y que parece que no pasa nada. Mira, yo no sé cuánto paga la gente de impuesto en España, pero por lo que he preguntado, el Estado se queda con todo. Sí, allá el Estado se quedaba con 1/5. El resto quedaba, se entiende, en América, y por eso hubo los 40 años de desarrollo más gigantesco de la humanidad. 100 y pico de ciudades, 33 universidades crea España, 80 y pico años antes que se cree Harvard, está fundada la Universidad de San Marcos. El Colegio de San Pablo, en Lima, tenía 45.000 libros en su biblioteca cuando Harvard tenía 4.500. Y la verdad de la milanesa, decimos nosotros en Argentina, es que cuando todo esto se termina, nosotros pasamos a ser colonia de Gran Bretaña. No. En el caso argentino lo seguimos siendo hasta el día de hoy. Porque tenemos la vergüenza que el gobierno argentino manda el poco oro que tenemos a ser depositado a Inglaterra, país que tiene invadido una parte de nuestro territorio. Es curioso eso, ¿no? Pero vos sabés una cosa, toda la cordillera de los Andes en Argentina está explotada por compañías que dicen que son sudafricanas, canadienses, en realidad son compañías británicas, disfrazadas de sudafricanas,
disfrazada de australiana, disfrazada de canadiense, pues son compañías mamuscas. ¿Está? Por sacar la mamusca, eso, como la cosita esa rusa, ¿no? Las muñecas. La muñequita esa. Y todas tienen al final su sede en Londres. Pero primero la sede en Vancouver, después en Ottawa, después pum, pim, pim, hasta que llega a Londres. ¿Sabe qué hacen en Argentina? También lo hacen en Perú. Y en México, con la señora Claudita. Los tipos extraen el oro de México, extraen el oro de Argentina, se lo llevan a Vancouver. Y en Vancouver, con una declaración jurada, le dicen al Estado mexicano, al Estado argentino, qué cantidad, porque se llevan mezclado con la tierra, qué cantidad de oro había por tonelada de tierra. Así el lobo dice cuánta oveja se comió. Pero terminemos con el cuento del oro, se entiende español, si ahora nos están robando el oro. Le robando el oro con estos sinvergüenzas como la señora Claudia, el señor Boric, el señor Petro, que permiten esto, porque en realidad son caniches de la oligarquía financiera internacional. Ellos, diciendo ser antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo anglosajón. Sí, que además es irónico porque de alguna manera los principales promotores de la leyenda negra son los anglosajones, pero por otra parte se dicen antiimperialistas. Bueno, pero mirá, ¿por qué yo digo que son caniches del imperialismo anglosajón? Porque el imperialismo anglosajón siempre tuvo como principio, como idea, la fragmentación territorial, primero del Imperio Español y después la República Hispanoamericana. ¿Es porque los ingleses son malos? No, escúchame, no soy idiota. En política internacional no es que sean malos, es que el poder tiene su sinergia. No es que los ingleses sean malos, ni que los rusos sean malos, ni que los yanquis sean malos. No es así, no soy idiota. Lo que pasa es que el que tiene poder no quiere que otro lo tenga. Porque si yo tengo 10 de poder y vos tenés 8, yo estoy en tabla, medio jodido. Ahora, ¿yo qué quiero? Que vos te partan 5 pedazos, entonces dialogo con 5 que tienen 1 y pico de poder cada uno. No. Entonces eso es lo que yo quiero, porque soy malo, no, porque es la sinergia del poder. Así es el juego de la política internacional. E Inglaterra siempre trató de dividirnos. Efectivamente nos dividió. Pero ahora está el indigenismo. ¿Vos sabés cuántas lenguas había antes que llegara a España? Se calcula que entre 1.500 y 2.500 lenguas. Depende si consideramos, porque había tantas tribus que es un babel idiomático. Si echamos a la mierda a España, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Reintroducimos las lenguas llamadas originarias, que no son originarias porque vienen del Asia, y establecemos 1.500 a 2.000 lenguas distintas, como hicieron acá en Cataluña, cerquita de acá. Al cabo, primero, no pasa nada, Marcelo, porque solamente va a ser en la escuela primaria, después va a ser en la escuela secundaria, después en la universidad, después en el municipio. Al cabo de 40 años, uno habla guajira, otro aymara, otro guaraní, otro mapuche, no nos vamos a entender un carajo. Cuando uno tiene su propia lengua y ya no se entiende con el otro, reclama la independencia, porque hay que entender que un principio de la ciencia política, muy estudiado por los anglosajones también, es que la fragmentación lingüística de lo que era una unidad lingüística conduce siempre a la fragmentación política. ¿Y qué va a haber? 100 y pico de repúblicas distintas y vamos a hacer fragmentos insignificantes del mercado mundial. Fragmento insignificante del mercado mundial. Es decir, se va a lograr el viejo sueño del imperialismo anglosajón y del imperialismo internacional del dinero. Entonces la señora Claudia, el señor Boric, el señor Petro, el señor Evo Morales son sirvientes del imperialismo anglosajón, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo anglosajón. ¿Está? No sirven para nada. ¿Crees que España en este sentido podría llegar a recuperar de alguna manera ese sentimiento hispánico, no de un imperio, pero decir somos, digamos que, un pueblo común que representa la hispanidad? ¿O crees que es una batalla ya perdida? Bueno, primero yo siempre le decía a un amigo que me estaba trayendo un auto para acá, lo primero es clarificar las ideas. Si vos no tenés las ideas claras, tu acción va siempre a ser errónea. Todo desorden en el pensamiento conduce a un desorden en la acción. Lo que hay que explicar a los españoles que llevó a un trauma, que fue el trauma después de la pérdida de Cuba, la generación del 98, es que España no perdió nada. ¿Cómo, Marcelo, España no perdió? No, España no perdió nada. Porque en realidad no es que España perdió Hispanoamérica o luego perdió Filipinas, Puerto Rico y Cuba. No, era un todo que se fragmentó. Entonces, cuando hay un todo que se fragmenta, no es ninguna parte pierde nada, sino que el todo se fragmenta. Quedó una mano por acá, quedó un brazo por allá, una oreja por allá, un ojo por allá. Es un todo que se fragmentó. Porque nosotros éramos un transatlántico, ¿está? Un gran transatlántico. Sí, España, y ahí viene otro error gravísimo. España éramos todo.
Todo era España, de los Pirineos a Filipinas, y no del Río Grande, donde termina México hoy, sino de California, San Francisco a Ushuaia. Eso era España, todo era España. Había una España americana y una España, se entiende, europea. Mirá lo que te digo, lo pongo en este libro, en Nada por lo que pedí perdón. Porque ahora saldrá uno diciendo, ahí estuvo hablando el facha de Marcelo, nacional católico. Mire, yo estoy lejos del nacional catolicismo, lejos de ser un facha. Pero si usted me quiere decir eso, dígalo. Pero yo quiero ver que se atreva a decírselo a César Augusto Sandino. César Augusto Sandino, de madre india, que enfrentó al imperialismo yanqui pistola en mano, héroe de Nicaragua, decía, nosotros somos españoles indios de América. Españoles indios de América. Porque todo era España. Todo. ¿Y qué pasó? Nosotros teníamos ese transatlántico lo hundió el imperialismo anglosajón. Y entonces cada uno, como pasa en un transatlántico, que hay que rajarse, salvarse, ¿no? Cada uno agarra un bote. Y sí, claro, se hunde el barco, tiene que rajar, ¿no? Que salvarse. Algunos agarraron un bote más grande, México, Argentina, España. Otros agarraron unas canoas, con todo respeto. No quiero que se ofendan mis amigos en El Salvador, que tengo muchos. En Nicaragua, en Panamá, El Salvador no es un bote, es una canoa. Entonces estaban Argentina con un bote. Uno de los botes decidió quedarse con el nombre del transatlántico y se llamó España. Pero mire, escúcheme, usted no es España. Usted era una parte del transatlántico que se quedó con el nombre porque España era todo. ¿Está? Y ahí viene el gran trauma de España en la generación del 98, porque quiere hacer la historia. No, mire, la historia no se hace navegando en botes. La historia se hace navegando en transatlántico. Hasta que nosotros no reconstruyamos el transatlántico, vamos a ser sujetos de la historia, vamos a ser objetos de la historia y no sujetos de la historia. ¿Está? No vamos a volver a escribir la historia, porque solo hacen la historia lo que navegan en transatlántico, como el mundo anglosajón, el mundo chino, el mundo ruso y mañana, dentro de 20 años, el mundo indio. ¿Y nosotros qué hacemos? Navegamos en canoa y botes. No vamos a ninguna parte. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importante entenderlo. Si España no perdió nada, fue un todo que se fragmentó, porque esto es un cambio copernicano. ¿Está? Entonces, dicho esto, puede ser que la hispanidad se reconstruya desde México o se reconstruya desde, ¿se entiende? Fíjate que te digo, desde el Brasil. Pero usted está loco. Si Brasil habla en portugués. Sí, habla en portugués, claro. Porque España, la España romana, era tanto Portugal como lo que hoy llamamos España. ¿Está? Entonces, el Brasil es parte de la hispanidad, parte esencial. Lo que pasa es que los portugueses, a partir del 1640, con la tradición del duque de Braganza, se pasan de bando, salían a Inglaterra, pero la sublevación del duque de Braganza, que provoca la independencia de Portugal, fue impopular. No la quería el pueblo portugués. Después construyeron una historia falsa para hacer aparecer a los castellanos y españoles como enemigos de los portugueses. Por eso el Brasil y Portugal son parte de esta hispanidad. Entonces, la podríamos reconstruir desde el Brasil, o desde el Perú, o desde México. Y claro, por su peso demográfico, naturalmente España será una parte de eso. No podrá ser, se entiende, más que una parte, porque igual que la Argentina. En la Argentina tenemos 40 millones de habitantes. ¿Qué somos? Insignificantes. El gran peso es el peso de México. Claro, México tiene 100 y pico millones de tipos. A ellos le correspondería reconstruir la hispanidad. Pero México, ¿qué ha hecho? En vez de querer ser cabeza de león, ¿no? y reconstruir y ser los conductores de la hispanidad, como hizo Prusia, que hizo la unidad alemana, se encerraron en un nacionalismo de molusco, diciendo somos mexicanos. Pero escúchame, no sea idiota. Usted es hispanoamericano, reconstruye la hispanidad, porque México es una provincia de la hispanidad, como provincias Argentina, como provincias Colombia, como provincia Panamá, y póngase a la cabeza y reconstruye la hispanidad, sea la cabeza de un león, no sea, se entiende, la cabeza de un ratón. Y ellos, increíblemente, prefirieron ser cabeza de ratón y no cabeza de león. Yo no lo puedo entender, ¿vos sabés? No lo puedo entender. Comentemos un término que yo creo que es interesante un poco hablar sobre él. El término de Latinoamérica y latinos. Bueno, eso es interesantísimo. Eso está en este libro, en Madre Patria, que lo puse en el primer libro, porque el primer libro que yo publico es Madre Patria, en el 2021. Después viene Nada por lo que pedí perdón, 2022, que es este de acá. Después viene un tercero que ahora no lo tengo, me lo olvidé en el hotel, que es lo que América le debe a España. Pero hay que comenzar siempre por aclarar las ideas, porque quien no mina, domina. Nosotros siempre nos llamamos hispanoamericanos,
indios españoles de América, españoles americanos, Hispanoamérica. Fíjate vos lo que te voy a decir. Los que estaban muy enojados con los Borbones eran los jesuitas, porque los Borbones lo habían echado injustamente de todos los reinos. Y la primera declaración de independencia o panfleto proponiendo la independencia no la hace ningún sectario de Inglaterra, no. La hace un jesuita. ¿Nacido dónde? En Arequipa. ¿Dónde está Arequipa? Al sur de Lima, en el sur del Perú. Se llamaba Guzmán y Vizcardo. Este jesuita hace la primera declaración de independencia. Panfleto pidiendo la independencia. ¿Y cómo la titula? Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. Si él que quiere la independencia, dice todos somos españoles. Español europeo y español americano. Y así fuimos siempre, con indianos, hispanoamericanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los pícaros de los franceses, porque los ingleses siempre miraban a América como el gato mira al canarito, ¿no? Se le querían comer. Y finalmente los ingleses se comieron el canarito. Porque todos pasamos a ser colonias informales del imperio inglés. Esa es la verdad. Argentina, cuando muchos dicen, no, tenía una riqueza fabulosa. No habla estupidez, éramos una colonia informal de Inglaterra. Como hoy España es una colonia de Alemania y Alemania una colonia de Estados Unidos una colonia de la oligarquía financiera mundial. Que vivíamos bien, sí, pero éramos una colonia informal. Teníamos himno, bandera, pero no teníamos soberanía real. ¿Qué pasa? Los franceses decían, nosotros no nos tocó nada en esta fiesta. ¿Qué somos? Nosotros somos los estúpidos de la fiesta, se lo comen todos los ingleses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ingleses? Cambiarles el nombre, el apellido, porque si vos te llamás González y yo te digo mañana que te llamás, se entiende, Edinson Jefferson se entiende Washington. De cambio se entiende todo, porque vos ya no te reconoces con tu antepasado. No. Entonces los franceses dijeron, vamos a cambiar del apellido. Que estos tipos se llamen latinoamericanos y no hispanoamericanos. Crear el término de América Latina. Cuando dije esto la primera vez, saltaron ahí los corifeos del progresismo, toda esa izquierda cipaya, porque puede haber una izquierda nacional, pero hay una izquierda cipaya. También, o fundamentalmente cipaya. Diciendo, estás equivocado, Marcelo, porque el término América Latina lo crea un colombiano. Es verdad. Se llamaba Torres Caicedo. Pero yo fui entonces a investigar, ¿no? Digo, puta, tienes razón, ¿no? Lo crea este colombiano. Pero me di cuenta de algo. Este colombiano, Torres Caicedo, crea el nombre en París. Ahí va a publicar la primera vez. ¿Y a sueldo de quién estaba? De los franceses. Era un agente del imperialismo cultural francés. Entonces, los franceses le pagan a Torres Caicedo para que cree el término América Latina, para cambiarnos el apellido. No le fue bien a los franceses porque claro, la gente dice, no logró, aunque las élites estaban de acuerdo, porque las élites hispanoamericanas, más bien oligarquías, eran anglófilas económicamente y pro-francesa culturalmente. Ahí pegó, pero en el pueblo no. Pero después vino Estados Unidos, termina la Segunda Guerra Mundial, y los yanquis dicen, esto que inventaron los franceses está bien, hacerle cambiar a estos giles el apellido. Y entonces empiezan a surgir en Estados Unidos. Antes estudiaban cátedras de estudios hispanoamericanos, empiezan a cambiarle el nombre. Cátedras de estudios latinoamericanos. Estados Unidos, el país triunfante después de la Segunda Guerra Mundial, toda la élite o oligarquía hispanoamericana va a estudiar allá y se encuentra que estudian en las cátedras de estudios latinoamericanos. ¿Y qué crean? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Y toda la izquierda revolucionaria, como siempre la izquierda cipaya, antiimperialista, toma el nombre creado por el imperialismo francés, adopta el nombre Latinoamérica y adopta el nombre Latinoamérica ahora fomentado por los Estados Unidos. Entonces ellos tan antiimperialistas toman el nombre del imperialismo norteamericano y el imperialismo francés. Y ahí comenzamos a llamarnos latinoamericanos. Vos vas ahora a Perú, ¿no? A un pueblo joven, la gente humilde vive en un pueblo joven, o en Argentina, en una villa miseria, o en Bogotá, o te vas a un barrio alto, como Barrio Norte se entiende en Buenos Aires, y le preguntás a usted qué es. Bueno, argentino. ¿Y qué más? Latinoamericano. Nos derrotaron. Nos derrotaron porque el que nomina, domina. No. Entonces ya no somos más hispanoamericanos. Pero es un nombre falso, creado por el imperialismo francés, y a ese imperialismo estaba a sueldo de ese imperialismo Torres Caicedo. ¿No? Además, con todo esto hay un fenómeno muy interesante de comentar,
Y es que al final, al Estados Unidos controlar, digamos que la hegemonía cultural, un poco con Hollywood, exporta esa hegemonía cultural, yo creo que muchas veces tenemos como una visión de la historia edulcorada al gusto de los americanos y muchas veces tenemos historias hispanas que realmente si las tuviera Hollywood yo creo que tendríamos películas espectaculares, pero un poco el cine español está más centrado en estigmatizar hacia el español más bien que engrandecerlo en cierto modo. Bueno, yo te lo voy a decir un poco grosero, ¿eh? Está en hacer aparecer a España como un país de puta y camarero, y en vez de resaltar a sus héroes. Total. Pero vos fíjate en Hollywood, ¿no? Yo me crié, ¿no? Capaz que vos sos mucho más chico que yo me crié viendo películas. El primer subordinado cultural soy yo. Me crié viendo películas en norteamericanas donde aparecía el indio Jerónimo, ¿no? Jerónimo era un indio salvaje. Cada uno se va haciendo un poco más viejo y dice, ¿y este indio de mierda? ¿Cómo se llamaba Jerónimo? ¿Por qué se llamaba Jerónimo? Resulta que Jerónimo hablaba español y llevaba una cruz colgada del pecho y rezaba el rosario. ¡Ah, mierda! Es decir, no era tan salvaje el indio, ¿eh? Y cuando Jerónimo dicta sus memorias, ¿saben qué idioma la dicta? En español. En español. Es decir, toda esa cosa de Hollywood presentando a los apaches y a los comanches como salvajes es un invento. Esa gente estaba perfectamente adaptada a la civilización que había llevado a España, al cristianismo, al catolicismo, y lo que estaba haciendo es defender su tierra frente a la atrocidad de los norteamericanos que continuaban la política de los ingleses de que el mejor indio era el indio muerto. Por eso un día, ¿sabes que le dieron el doctorado de honoris causa a Evo Morales, ¿no? Y Evo habla perfecto español, pero en público hace que no habla. Es decir, habla cortado, pronuncia mal para hacerse el indio. Él no es indio, es mestizo. Lo cual está muy bien. Se llama Evo Morales porque sus padres vivieron en Argentina en la época de Perón, estaban agradecidos y pusieron Juan por Juan Perón y Evo por Eva Perón. Y él estudió en Tucumán, en Argentina, habla perfectamente español. Entonces, yo le dan el doctorado honoris causa y después, aparte, con mucho respeto se lo dije, ¿no? Porque no es porque lo cortés no quita lo valiente. Dije, presidente, mire, su discurso tiene un problema. Que si en vez de España hubiese llegado Inglaterra a Bolivia, hay dos posibilidades. La primera, que usted no estaría acá porque lo hubiesen matado a todos, porque la política era el mejor indio, el indio muerto. Y si no, usted estaría como están los apaches, los comanches, los cheyennes, en una reserva borracho. Entonces me dice, hablando mal español a propósito porque estaba gente, pero español, quemar ojo de indio cuando aprendí a leer y cortar mano. Mire, presidente, 115.000 se graduaron entre colegios primarios, hoy llamaríamos primarios, segunda universidad. Es decir, hubiésemos tenido toda la población manca y sin un ojo. No, presidente, se equivoca. Entonces dice, no, pero español quitar tierra indio, español quitar. Y convertirse en latifundista. Mire, presidente, hay un problema. España respetó la propiedad comunal de la tierra. Si cuando llega Cortés, después de la conquista, dice, ¿cuál es la propiedad de los aztecas, de los nobles? La respeta. ¿Cuál es la propiedad del pueblo? Respeta la propiedad comunal. Lo mismo hace Pizarro. Lo mismo. Presidente, usted se equivoca. La propiedad comunal de la tierra en Bolivia la eliminó la Constitución boliviana, que ahora, si me decís de memoria, no me acuerdo, es 1860 o 62, 63, ¿está? Recién en esa época, 1860 y pico, se termina la propiedad comunal de la tierra por unos vivos que adoptan el código napoleónico para quedarse con la tierra a los indios. Yo, el presidente, le digo, no lo hizo España eso. Los españoles, hubo latifundistas, sí, de tierra que eran eriazas, es decir, que no tenían propiedad, pero España respetó la propiedad comunal de la tierra, presidente. Ahí se quedó mudo, ¿no? Claro, de ahí en más me odia para toda la vida, ¿no? Claro, ¿qué voy a hacer? Además, esto es muy curioso porque muchas veces cuando se habla de todas estas cuestiones, se habla desde una perspectiva de cuando España salió de América, en cierto modo. Incluso hay muchos personas que vivían ya allí que dicen, ahora precisamente que nos han liberado, estamos oprimidos por otros y encima no somos ni siquiera ciudadanos de España ni tenemos un rey. Estamos con un dictador aquí que nos ha dicho que es ahora nuestro liberador. Mira, es decir, la independencia era inevitable. Entre otras cosas porque había surgido una nueva potencia hegemónica con mucha fuerza, que era Inglaterra. Y el poder español estaba en baja y el poder inglés estaba para arriba. Y los ingleses iban a trabajar sí o sí para que esa independencia se produjese. El problema era saber
cuando vos vas a ser derrotado por alguien o te van a obligar, es saber cómo pagás lo menos costo posible. Si vos ya sabés que tenés que retirarte y perder, pagar el menos costo posible, es decir, saldar la mayor tropa posible. No. ¿Está? Y te voy a dar un ejemplo. En este libro, Madre Patria, hay un capítulo que se llama El espejo portugués. Y hubo una serie de errores que comete España. El primer error lo comete la monarquía española, porque los ingleses, cuando todo el mundo sabe que Napoleón va a invadir España, eso lo sabía todo el mundo, no es que lo toman por sorpresa. No es que Napoleón iba a pasar por España como Papá Noel o Reyes Magos y se iba... No, me escucha, se iban a quedar. Entonces, los ingleses le dicen a la corona portuguesa, mira, nosotros los trasladamos a América y ustedes gobiernen desde América. Gratis no, porque los ingleses nunca hacen nada gratis. Eso sacátelo de la cabeza. Tienen que pagarme el libre comercio. Toda la industria la voy a vender yo. La corte portuguesa duda, pero había una mujer, que era la reina, que decían que estaba loca. Para mí estaba la más cuerda de todas, la loca. A veces los locos suelen ser los más cuerdos. Y dice, o nos vamos todos o no se va nadie. Dice. Entonces toda la corte portuguesa se embarca para Río de Janeiro. ¿Vos sabés lo que es en esa época llevar 10.000 personas? Toda la nobleza, el ejército, hasta el director del jardín zoológico se fueron. El director de la biblioteca, es decir, el Estado portugués se traslada a Río. Los ingleses le proponen lo mismo a la corona española. Es decir, vaya usted y gobierne desde La Habana, desde México, desde Lima, no se le ocurra. Le vamos a cobrar, gratis no, porque los ingleses no son gran manita de la caridad. ¿Eso qué pasó? Si vemos el espejo portugués, en Brasil eso salvó la unidad. ¿Qué es el Brasil? La América lusitana, es decir, portuguesa, que no se fragmentó. ¿Qué somos nosotros? La América española que se fragmentó. Claro, los portugueses van ahí, se instalan en Río y convierten a Río en la capital del imperio. Ya no era más una colonia, era la capital del imperio. Y los portugueses no quieren irse, porque cuando vieron a las brasileñas no querían irse, porque eran hermosísimas. Los que querían que se vayan eran las mujeres, porque estaban celosas de las mujeres brasileñas, hasta que eran bellísimas. Claro, Portugal y Brasil se separan. Pero ¿cómo fue esa separación? Como un divorcio amable, ¿entendés? Como un tipo que dice, mira, ya está, tenemos que divorciar, pero sin pelearnos, ¿está? Sin ruptura, sin juicio, sin nada. Entonces, así se separó Portugal del Brasil. ¿Qué estaba? Estaba el rey de Portugal, Juan, estaba su hijo Pedro, le dijo, mira, los ingleses ya me tienen apretados los testículos, me dicen que tengo que volver. Yo vuelvo, me embarco, y cuando yo me embarco voy a declarar la independencia. Él que era portugués, Pedro, y decir que es un emperador de Brasil, y con eso salva la unidad. ¿Está? Bueno, si nosotros hubiésemos tenido un rey inteligente, que no lo era precisamente Fernando, perdón por esto, si algún español se ofende, que no lo era, nosotros hubiésemos hecho lo mismo. ¿Sí? La independencia era inevitable, pero hubiésemos salvado la unidad y no hubiese habido posibilidad de leyenda negra, ni resquemor, porque no hubiese habido enfrentamiento. Yo un día le pregunté a mi gran maestro Helio Yaguaribe, que era ateo católico, no creía en nada, pero culturalmente él se consideraba católico. Le digo, maestro, ¿qué siente el Brasil por Portugal? Y él ya tenía 90 años, muere a los 92 y pico. Me dice Marcelo, el Brasil siente un profundo agradecimiento. Joder, dije yo, un profundo agradecimiento. Y le pregunté, me gustaba tomar brandy español, porque él era fanático de brandy español. Entre brandy español y brandy español a las 3 de la mañana, ¿no? Imagínate, la cena. No dormía nunca ese hombre, yo tampoco. Digo, ¿y qué se siente Portugal por el Brasil? Me dice, un sincero orgullo. Sí, está orgulloso de ese gigante que es Brasil. Esa hubiese sido nuestra historia. No. Pero, desgraciadamente, estaba Fernando, no quiso entender razones, y vino después Inglaterra, la mano del diablo, que son ellos, y todo terminó en un desastre, ¿no? Todo terminó en un desastre. Pero irónicamente, fíjate que, por ejemplo, que entre Inglaterra y Estados Unidos no tenemos esa misma relación. Digamos que se ven de una manera bastante amistosa. Bueno, pero obvio, porque después del enfrentamiento ellos saben que son el mismo mundo. Mira, la prueba que ellos son la misma cosa la da los momentos decisivos de la historia. ¿Cuándo vos demostrás que sos valiente o cobarde? El día que entran a tu casa,
van a violar a tu madre y a tu hermana y vos te pones enfrente. Si el día que entran a violar a tu madre y a tu hermana vos te escondes debajo de la mesa, vos un cobarde. Si el día que entran a violar a tu hermana vos te pones enfrente, es un valiente. Cada vez que hay guerra en serio, donde uno le rompen el trasero si pierde. En ese momento, los anglosajones combaten siempre juntos. La Primera Guerra Mundial combate Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, siempre juntos. Sí, los yanquis hacen esperar porque quieren cobrar, ¿no? Entonces la dejan sufrir un poquito a la madre. Nosotros a la madre en Argentina la llamamos vieja, pero cariñosamente, ¿no? No es despectivo eso. La dejan sufrir a la vieja un poquito porque le quieren sacar cosas, ¿no? De la herencia. Pero después siempre entran a apoyarla. Y en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Y en la Guerra del Golfo, con Bush, padre y Bush hijo, igual. Ahí estaban los ingleses, los yanquis, los canadienses, los neozelandeses, siempre combaten juntos. Cuando las papas queman, combaten siempre juntos. Porque se saben que son parte del mismo pueblo, de la misma comunidad, y nosotros no. Porque triunfó la leyenda negra, que es el huevo de la serpiente. Por eso, algunos españoles, enfrente mío, no entienden que somos el mismo pueblo. Un pueblo bicontinental, antes éramos tricontinental, que va de los Pirineos a Acapulco. Y no digo del Río Grande, insisto, de California a San Francisco a Tierra del Fuego. Antes éramos tricontinental, íbamos hasta Filipinas, pero ahí los yanquis erradicaron el español de raíz, porque fusilaban a tipos que hablaban español cuando tenían mayor de 12 años, lo impusieron por la fuerza. Por eso vos encontrás un filipino, se llaman Corazón Aquino, Ricardo González, no habla una papa, se entiende de español. Yo me acuerdo, estaba en la escuela diplomática, ¿no? Con esto te iba a confesar mi edad, que ya estoy muy viejo. Y entonces vino un filipino, me dice, Ricardo González. Ricardo, le digo yo, empiezo a hablarle español. El filipino me mira, una papa, no entendía una papa de español. Se llamaba Ricardo González y no hablaba una papa de español. Si le sacaron la lengua. No lo pudieron hacer los yanquis en Puerto Rico, lo hicieron en Filipinas. Y ahí perdimos una parte de la hispanidad. Nos arrancaron una parte de la hispanidad. Por eso hay algunos españoles que a mí me causan gracia, ¿no? Quieren reivindicar que España ayudó a Estados Unidos en la guerra de la independencia. Mire, Gálvez fue un héroe, sin duda. Cumplió las órdenes mejor que ninguno, y hay que hacerle un monumento. Pero fue el peor error geopolítico de España, ¿está? Porque ¿cómo pagó Estados Unidos a España su ayuda? Con una puñalada por la espalda. Con una puñalada por la espalda, quitándole después Filipinas, Puerto Rico y Cuba, ¿no? Además también el tema de un poco el colonialismo, si miramos un poco el contraste en África, por ejemplo, de las colonias francesas, del tratamiento que tuvieron también los holandeses y lo que tuvo España, o sea, ves el nivel de alfabetización de lo que fue en su momento territorio español y ves la alfabetización del resto de territorios y es, vamos, una diferencia enorme. ¿Vos sabés que Indonesia fue colonia holandesa? La gente no lo sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Fue colonia holandesa. Ahí estaba la Shell robándole el petróleo. Holanda no dejó una escuela, no dejó un hospital, una palabra del holandés dejó, no la lengua, una palabra. No dejó nada, solo tierra arrasada. ¿Está? Solo tierra arrasada. España dejó 100 y pico de ciudades, universidades. Yo siempre digo, ¿no? Cuando presenté este libro, Nada por lo que pedir perdón, que ahora lo tomó Feijóo y se lo quiere regalar a la señora Claudia, ¿no? Presidente de México, no presidenta. Si España fue a América a robar, matar, asesinar, ¿para qué creó 30 y pico universidades? ¿Para qué sembró América de hospitales gratuitos para negros, indios, mestizos? ¿No? Entonces me dice un alumno en clase, una cosa muy inteligente, dijo el alumno, dice, profesor, seguro que esos gallegos bandidos quedaban en las universidades para convencerlo a los tipos que estaban ahí que fuesen sumisos. Guarda, atención, no es una mala reflexión, podría ser. Entonces hay que estudiar lo que se estudiaba en materia de teoría política en esas universidades. No en medicina, no, en materia de teoría política. ¿Y qué se estudiaba? Se estudiaba la teoría del poder de Suárez, de Vitoria y de Mariana. Es decir, la Escuela Teológica Española, que respondía a la tradición de España. ¿Qué decía la Escuela Teológica Española? Decía que el poder viene de Dios. Los franceses también decían eso. Los jacobinos ingleses también. ¿Pero qué decía la Escuela Teológica Española? O sea, el poder viene de Dios, viene de Dios, acá está Dios. ¿Y Dios se lo da al rey que está en el medio? No, Dios se lo da al pueblo. El pueblo lo delega en el rey, para que el rey gobierne como un padre, es decir,
en lo que Aristóteles y Santo Tomás llamaban el bien común. Y si no, decía la Escuela Teológica Española, que se enseñaba esta teoría política en la Universidad de Lima, en la Universidad de México, en la Universidad de Charcas, en la Universidad de Córdoba, si no, el pueblo tiene derecho a la revolución, decía Suárez. Y Mariana llegaba a decir, el pueblo tiene derecho al tiranicidio, a asesinar al rey que se ha convertido de rey en tirano. Maquiavelo, si tuviesen esta conversación, diría, pero Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ¿no? Diría, pero Marcelo, España enloqueció. ¿Cómo una potencia colonial va a enseñarle a los colonos que si el rey no gobierna en beneficio de ellos, lo pueden matar y tirar por la borda? Lo que pasa, don Nicola, que usted no entiende que España no consideraba a América una colonia, por eso podía enseñarle que si el rey no gobernaba a beneficio de ellos, podían tirarlo por la ventana porque no lo consideraban colonia, eran súbditos, no colonos. ¿No? Esa es la prueba que España no consideró nunca a América una colonia, ¿te das cuenta? Nunca, jamás. Y eso no se enseña, no se sabe. Suárez se quejaba, Suárez enseñaba en Granada, y si los mejores discípulos míos se van a América, no tengo nadie que me ayude, acá todos se van para allá a enseñar esto, esta teoría del poder. ¿Te das cuenta? Entonces, España no hizo colonialismo. De ninguna manera, ¿está? Por lo menos lo podemos decir hasta el cambio de monarquía. Después podemos discutirlo, entrar en discusión. Yo discuto y digo que sí hubo, está con los Borbones, un cambio sustancial que se va a sentir en el Río de la Plata y que va a ser gravísimo con la expulsión de los jesuitas. Por eso digo, al contrario de algunos que en España estudian poco, que hay que hablar de procesos distintos, porque en el Río de la Plata el proceso de ruptura fue popular, mientras que en Colombia, Venezuela y Perú fue impopular. ¿Por qué? Porque en el Río de la Plata la presencia jesuita era más importante, era un colchón de seguridad contra el imperio portugués, entonces la expulsión se siente como si a uno le hubiesen arrancado una costilla. ¿Está? Y entonces había mucha bronca por eso. Entonces hay que diferenciarlo, y no se puede hablar superficialmente, hay que diferenciar una cosa de la otra. ¿Crees que en el bloque actual en el cual se encuentra España dentro de la Unión Europea puede hacer que esto frene esta recuperación de la hispanidad? Porque al fin y al cabo tienes a España un poco como supeditada a los intereses de Francia y de Alemania dentro de la Unión Europea. Bueno, vos me preguntás una cosa que después la gente me insulta por la calle, ¿está? Porque yo digo cosas que son políticamente incorrectas. España se vive de puta madre, sí, claro. Yo cada vez que vengo acá la paso fenomenal. Algunos amigos me deben todavía un cochinillo, ¿verdad? pero me invitan, ¿entendés? Y como cochinillo, cordero, cochinillo en Segovia, cordero sí. En otro lado, ¿entendés? Vino Rioja. Pero la verdad de la milanesa es que los españoles gastan más que lo que tienen. Por eso el país se endeuda. Es decir, si vos recaudás 10 y gastás 15, los otros 5 te lo prestan. ¿Está? Porque España no tiene más industria. Se desindustrializó. Entonces gasta 15 y recauda 10. Te lo prestan hasta que quieran. Porque la realidad es que, y esto cada vez me van a echar de España, vamos a hablar de cada cosa. La realidad es que no hay transición a la democracia. Sí, hubo una democracia liberal. Hay una transición a la dependencia. España se transforma en un país dependiente de Alemania y de Francia, que se quedan con la industria que era española, cierto, que se desindustrializa. Y a su vez, Alemania es una colonia de Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos es una colonia, se entiende, de la oligarquía financiera mundial. Es como un gallinero, ¿no? ¿Viste? La gallina de arriba defeca a la que está acá y al final la otra sí, hasta que la última, pobrecita, no tiene a quién defecar. No. Sufre todos los otros. Y la verdad que España es una colonia lindísima. Se vive de puta madre, feliz, hasta que ellos quieran. No. Hasta algún día, por haber cambiado la primogenitura por un plato de lenteja, le van a quitar la lenteja. Y entonces se van a quedar sin el alma y sin la lenteja. Eso es inevitable. Entonces, esta Unión Europea, acá hay un europeísmo falso. No quiere decir que uno no tenga que entrar a la Unión Europea. Eso es otro problema, porque la política siempre es el arte de lo posible. El tema es cómo uno entra y saber a dónde entra. No. Yo puedo entrar a un garito, sí, claro, a un prostíbulo, porque me veo obligado. Sí, pero usted no es católico. ¿Y qué tiene que ver? Que si tengo un prostíbulo, tengo que entrar. ¿No está? ¿Qué quiere que haga? La vida es así. Pero tengo que saber que estoy entrando a un prostíbulo y un garito. Que los que están ahí no son hermanitas de la caridad, son mafiosos. Y España entra a la Unión Europea creyendo que entra a un convento. Donde se entiende, está Santo Tomás Aquino, San Agustín. No, muchachos, ahí está el Capone, está Don Corleone, que los van a dejar en pelotas, está cuando quieran. Entonces, son cosas distintas, ¿te das cuenta? Sí.
Resultado de eso, España hoy es una colonia próspera, donde se vive de puta madre, hasta que ellos quieran. Y entonces vos te preguntas, este fascineroso que está acá cerquita, en Cataluña, que se escapó, se entiende, en un auto, ahí se metió, se escondió como una rata, escapó como una rata para no caer preso. Hubiese tenido dignidad de ir a la cárcel, no se escapa. ¿Dónde encontró refugio? Bélgica. ¿En Rusia? No. En Bélgica, ¿no? ¿Y alguna vez alguien lo tocó? ¿Por qué no lo entregaron? ¿Por qué no cumplieron las leyes? Porque en realidad son los de siempre. Lo mismo de siempre, que en el fondo, aunque le dan besitos a los españoles, en el fondo lo odian, ¿está? Aunque ahora le den besitos, ¿está? Y lo abracen y lo mimen mucho. Esa es la verdad. Pero después de esto, claro, salgo a la calle y la gente me dice de todo. Uno se habla de cada cosa. No, a ver, realmente yo creo que es una opinión bastante popular, ¿eh? No ha dicho nada polémico. O sea, yo creo que muchos españoles piensan así, ¿eh? Bueno, ojalá, porque quiere decir que entonces se están dando cuenta de la real situación de España. O sea, yo realmente creo que la Unión Europea nace como una unión en sí económica, pero que acaba siendo todo lo contrario. Una unión política que quita toda soberanía al país y que le quita toda la industria y la convierte en un país de vacaciones. En una colonia. Básicamente. Está en una colonia, ¿se entiende? Para que el otro venga, se entienda a la playa. ¿Está? Y te dejaron en pelotas. Totalmente. Bueno, esa es la verdad. Marcelo, una pregunta que yo creo es muy interesante, es más filosófica, pero ¿crees que hay hispanidad sin el catolicismo? ¿Y viceversa? Bueno, es una buena pregunta, pero ahí necesitaríamos un poquito de tiempo para desarrollarla. Todo el tiempo. Mirá, lo veníamos charlando con un amigo. Quien nomina, domina. Quien tiene desorden en las ideas, tiene un desorden en la acción. Lo que existía originariamente era la cristiandad occidental y la cristiandad oriental. Si vos decís cristiandad occidental, ¿qué quiere decir? Que cristiandad es sustantivo y occidental adjetivo. Si esta mesa es beige, beige o marrón clara es adjetivo. Puede ser negra, podría ser verde, adjetivo, pero lo importante es que es una mesa, la sustancia. Diferencia entre sustancia de Aristóteles y accidente. Cuando se produce la Reforma Protestante, y yo no tengo nada contra los protestantes, son muchos amigos míos, pero tengo que decir la verdad. Se rompe Europa, si se rompe la cristiandad, no Europa, porque Europa no existe, la cristiandad occidental. Es que se rompe porque se queda una parte de la población de un lado y otro. Bueno, obvio, pero no, la ruptura es sustancial. ¿Sustancial qué quiere decir? Quiere decir que Lutero, voy a resumir, todo resumen siempre corre riesgo de ser una caricatura, porque no tenemos 10 horas para hablar. No es una clase, no es un seminario. Lutero dice, el hombre se salva por la fe. Puta que los parió. El hombre se salva por la fe. Entonces quiere decir que si yo tengo una fábrica y explota a 100 tipos, ¿me salvo? Sí, le dirá Lutero, te salvás, Marcelo. Pero escúchame, Lutero, si siempre dijimos que la fe sin obra era una fe muerta. No, eso está mal. Eso está mal, el hombre se salva por la fe. Lutero era un poco endeble. No era una gran mente. Que era una gran mente Calvino. Un hombre estructurado, francés, racionalista. Y Lutero le da una vuelta de tuerca más. Y dice, Lutero tiene razón, el hombre se salva por la fe, pero reintroduce un concepto que el cristianismo había abolido, que es el concepto de predestinación. ¿Está? El cristianismo había abolido, se había dicho que el hombre es libre. Es libre porque es hijo del mismo Padre y hermano en Cristo. Los griegos creían que no, que el hombre no era libre. Por eso tenían la comedia y la tragedia. La tragedia era para expresar el dolor de que el hombre no era libre. Por eso lo de Edipo, Rey y Corona. Es decir, el tipo se ha abandonado, ahí lo recogen una pareja, se hace adulto, va al pueblo, en el camino encuentra al padre, lo mata sin saber que es el padre, llega al pueblo, le dicen que hay una peste, quien resuelve un acertijo de quién es primero, quién es el animal que primero camina en 4 patas, después en 2, después en 3, salva al pueblo de la peste y se casa con la reina, que todavía estaba bastante buena, se ve. Era su madre y se acuesta con su madre. Entonces el tipo está... es mal, mata al padre, se acuesta con la madre, imagínate cómo está. Pero los griegos hacían eso para decir que el hombre es juguete de los dioses. El cristianismo había abolido eso. ¿Está? Y Calvino lo reintroduce. Dice, no todos los hombres se salvan, porque Cristo no ha venido a salvar a todos, sino a algunos. ¡Puta! ¿Y a quién? ¿Cómo podemos saber, maestro, a quién? Bueno, dice, es difícil, pero la riqueza es un signo de predestinación. Si vos unís las dos cosas, el hombre se salva por la fe, y la riqueza es un signo de predestinación, quiere decir que lo importante no es como en el medioevo medieval, practicar el bien, ¿está? Buscar la verdad y hacer la belleza, que era lo que había construido el medioevo católico, la búsqueda del bien. ¿Qué bien? El bien común. Que no hay que confundir con otra cosa. El bien común
es el origen de la justicia social. Por ahí anda un paisano mío diciendo que el tema de la justicia social es un tema socialista, anarquista. No sea idiota. Eso viene de Santo Tomás de Aquino, no tiene nada que ver con el marxismo. Usted no estudió nunca nada. Tiene una licenciatura pedorra en economía. La búsqueda del bien común, la verdad y la belleza. Era el caballero medieval. Hasta los reyes querían ser caballeros. Cuando viene la reforma, el hombre se salva por la fe, la riqueza es un signo de predestinación, aparece el ideal burgués, lo importante es hacerse rico. Porque es bueno lo que es útil. ¿Qué es útil? Lo que me hace ganar dinero. Pero hay algunos ingleses que están escuchando esto, porque Calvino creó un seminario, ¿está? En Ginebra. Inglaterra tiene una particularidad. Es la única provincia romana que se pasa de bando, completa, porque las otras cosas, es decir, aún lo que Roma había influenciado se queda dentro de la catolicidad. En cambio, Inglaterra se pasa de bando, pero una particularidad, es decir, va a respetar las formas del catolicismo. El anglicanismo, aparentemente nada cambia. Si vos entras a la iglesia y está el cura ahí, levanta las manos, agarra un cáliz, está todo igual. Sí, pero no está todo igual, porque se ha introducido el calvinismo. Y los ingleses dicen, Lutero tiene razón, el hombre se salva por la fe, la riqueza es un signo de predestinación, y dicen los ingleses, si Cristo no ha venido a salvar a todos los hombres, tampoco ha venido a salvar a todos los pueblos. ¿A quiénes? Dicen los ingleses. A nosotros. Nosotros somos la nueva nación elegida por Dios. ¿Y cómo vamos a comprobar esto? Porque la riqueza y el poder va a ser un signo de predestinación, de que somos el pueblo elegido. Y ahí, esto comienza con Enrique, continúa con Isabel, primera de Inglaterra, una jauría de piratas ingleses se lanzan al mar para atacar ¿a quién? A España. Porque en España vive la catolicidad, la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Pero no hay que entender que estos piratas son como la película de Hollywood, ¿no? Que están los muchachos borrachos tomando alcohol con las chicas. Sí, les gustaban las chicas, tomaban alcohol, mataban gente, pero Drake, el famoso Drake, comenzaba todas las mañanas en sus barcos con oraciones y leyendo lo que llamaba él el libro de los mártires. Sí, era un hombre profundamente religioso, pero Marcelo, ¿cómo hace un hombre profundamente religioso y los tipos asaltan Santo Domingo, matan a los hombres, violan a las mujeres de 14, 12 años, se las violan, son unos delincuentes? Sí, eran profundamente religiosos porque ellos creen que están haciendo el bien. Ellos dicen, estos tipos son españoles, que es España la prostituta del Papa, que es el Papa el anticristo. Entonces ellos creen que están haciendo bien, eliminando, se entiende, a la prostituta del Papa, que es España, y entonces eliminando al anticristo. ¿Verdad? Y eso es el signo de que son poderosos y que se van a hacer ricos. Porque entonces, la Inglaterra, la nueva nación elegida por Dios. Cuando Inglaterra venza definitivamente la hispanidad, entonces ellos no van a hablar nunca más de cristiandad occidental. Van a hablar de Occidente. Pero quien domina. Occidente es un término falso, porque se ha perdido la sustancia, aquello que hace que la mesa sea mesa, y se queda con el adjetivo. Occidente es sinónimo de imperialismo, porque Inglaterra va a salir al mundo a asaltar pueblos, a robarles su riqueza como le robó en Hispanoamérica. Entonces, hubo durante un tiempo muchos españoles de acá pro-occidentales. Mire, pero estúpido es usted. Usted tenía que ser pro-cristiandad, no pro-occidente, ¿está? No, que Inglaterra no defiende, Estados Unidos no defiende. Mire, con amigos como eso no necesita enemigos. Él le quitó Cuba, Filipinas. Para entrar a la OTAN lo amenazó que si no le quitaba Canarias, esa era la verdad. Y antes le mató a Carrero Blanco. Entonces, Occidente es sinónimo de imperialismo, desde que los ingleses lanzan al mundo a esto. Entonces, hay que aclarar las cosas. Y Europa es el enemigo de España, siempre lo fue, esa es la verdad. ¿Está? Esto no quiere decir que los franceses sean malos, ni que los ingleses sean malos. Por favor, yo no estoy diciendo eso, no soy idiota. Es decir, los pueblos no son ni malos ni buenos. Es decir, hay gente buena, gente mala. Estamos hablando de política. Yo no tengo nada ni contra los ingleses, ni contra los franceses, ni contra los rusos, ni tampoco contra los chinos, porque las personas son las personas y nos encontramos y somos amigos y nos tomamos un vinito juntos si quieren. Está todo fenomenal. Pero la política es la política. La política es la política. Y entonces, ¿qué pasa? Esta cristiandad occidental, España decide defenderla, decide defender la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, y construir un sistema político y económico de acuerdo a esto. Los otros que se han pasado de bando quieren construir otro sistema político y económico, distinto, antagónico. Entonces, el enfrentamiento entre España e Inglaterra es un enfrentamiento antagónico, entre dos modelos civilizatorios distintos. ¿Está? Uno basado en el utilitarismo y otro basado en la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Y vos podrás decirme, Marcelo, ¿y Francia? ¿E Italia?
Bueno, hay que analizarlo. ¿Por qué? Entonces Italia no defiende la cristiandad occidental. ¿Por qué no la defiende Francia? Bueno, en política hay que saber, querer y poder. Vos podés saber, podés querer, pero a veces no podés, porque está paralítico y no puede correr una maratón, aunque haya sabido cómo se corre una maratón. Italia sabe lo que está en juego, sabe lo que es la catolicidad, quiere defender la catolicidad, pero no puede. Es un conjunto de mini estados separados, no puede. ¿Y Francia? Francia sabe muy bien. Francia puede más que España, es más rica que España. Tiene más hombres que España, más población. Llueve, hay ganado, hay vacuno, tiene más agricultura, más ganadería. Pero Francia no quiere, porque su monarquía coquetea con el protestantismo y no se pasa de bando para quedarse con los bienes de la iglesia por temor a la reacción popular. Entonces se queda solo a España defendiendo la catolicidad, que no es otra cosa que la cristiandad occidental sola, hasta que finalmente el azar de la historia, la providencia, una mala pasada del destino, hace que pierda, ¿está? O que se autodestruya. Y entonces el mundo, a partir de ese momento, fue el mundo conducido por lo que yo denomino el bloque anglosajón protestante calvinista, ¿está? Que es el bloque en lo que conduce el mundo hasta el día de hoy. Ese bloque, que tiene sus fisuras internas, sus contradicciones, no es homogéneo, fue el que hundió nuestro transatlántico. Ellos lo hundieron nuestro transatlántico. El que nos hizo navegar en bote, porque si no, nos ahogábamos. No. Has comentado algo ahora muy interesante que yo creo que muchos españoles no conocen. ¿Qué pasó con Carrero Blanco de verdad? Bueno, mirá, yo no soy un especialista en el tema. Pero este es un melón bueno, ¿eh? Yo no soy un especialista en el tema, pero cualquiera que se ponga a analizarlo, ¿está? Sabe, se entiende que Carrero Blanco no lo mató la ETA. Hay ya varios libros escritos al respecto, ¿está? Uno de un coronel del ejército español, no lo mató la ETA. Carrero Blanco lo mató, se entiende, el imperialismo anglosajón. Utilizó a la ETA, infiltró a la ETA. Bueno, eso dentro de 30 años, 40, nos abran todos los archivos, lo sabremos, ¿está? Se la utilizó, la infiltró, pero no fue la ETA. Por eso vos fíjate que un hombre a quien no acusarán de fascista, franquista, qué sé yo, que fue... caramba, me acabo de olvidar el nombre, me estoy moviendo viejo. Adolfo Suárez decía, yo no sé, decía Adolfo Suárez, decía, si a la ETA cobran rubros o en dólares. Y cobraba de los dos, rubros y en dólares, ¿entendés? Porque todo el mundo estaba interesado en partir de España. Y así lo matan a Carrero Blanco, ¿está? Es la verdad. ¿Y por qué? Porque esto es duro de decir, pero es la verdad. Los países que tienen real independencia, la real, no, que voten un rey, un presidente, un ejército para desfile, son los que tienen armamento nuclear. No. Por eso De Gaulle, está el gran hombre, no se lo acusará De Gaulle de nazi, ¿no? Era un antinazi, luchó contra Hitler, ¿no? Le dijo a los americanos, mira, está muy bonito, pero yo me cuido a mí mismo, voy a construir mi propio armamento nuclear. Y separó a Francia de la OTAN, porque yo confío en mí mismo. Somos amigos, pero vos dejame que yo construya mi propio armamento nuclear. Y España quería hacer lo mismo. Eso quería hacer España. Y como Carrero Blanco estaba en eso, había que matarlo. Y lo mataron, ¿no? Y lo mataron. Es que esto muchos españoles no lo saben, pero se ha comentado alguna vez, pero la mayoría de gente se queda con la versión oficial de lo mató ETA. Bueno, como no saben que España entra a la OTAN, aunque un ministro ya lo dijo en público, porque amenazaron a España que si no le quitaban Canarias, ¿no? Eso no lo he oído yo. Ah, sí, te voy a mandar las cosas a los diarios del ministro. Claro, si no entraba España en la OTAN, le quitaban Canarias. Con amigos como esos yo no necesito enemigos, ¿entendés? Porque ellos son como la mafia. ¿De quién te protege la mafia? De la mafia. Yo voy a tu casa, vengo al estudio y digo, che, escúchame, ¿necesitas protección? Pues si acá, puta, no, estamos todo tranquilo. Yo, necesitas protección, hombre. Y me dice, no, si está todo tranquilo. A la noche hay una bomba en tu casa, ¿entendés? Yeah. Necesitaba protección. ¿De quién? Mía. Si me pagaste, entonces esto es lo mismo. ¿A quién protege la OTAN? La mafia, se entiende, te protege de la mafia. Bueno, ahora ni siquiera con todo esto, porque con el tema de Marruecos, por ejemplo, el tema de Canarias está tenso. Y parece que Estados Unidos con la OTAN no entra en la cuestión de Canarias. Bueno, está tenso, va a estar más tenso, pero vos no te olvides una cosa. En política internacional, las décadas son como días. 10 años es un día. Entonces, hay estados que tienen proyectos estratégicos. ¿Está? Un estado tiene un proyecto estratégico cuando tiene un proyecto nacional. Puede ser que el proyecto nacional de ese estado esté en contra del tuyo. No importa eso, pero ellos tienen su proyecto nacional y su proyecto estratégico.
España ya hace muchos años que no tiene más proyecto nacional. Marruecos sí, tiene un proyecto nacional. Pero no te vas a creer, como creen algunos, que es quedarse con Ceuta, Melilla y Canarias. Sí, pero ellos no sueñan con Ceuta, Melilla y Canarias. Ellos sueñan con Granada, que es distinto. Ellos sueñan con Granada, Sevilla y Córdoba. Por eso su gente camina por Sevilla, por Granada, y en su lengua el antiguo invasor le dice a sus hijos: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y los españoles, yo no lo puedo entender, que deberían conocer esto, no lo conocen más. Están como zombies, como drogados. No sé, fumarán demasiado porro, me pregunto yo, ¿te das cuenta? Pero aún así, fumando mucho, te tendrías que dar cuenta, porque en algún momento lucidez tiene que tener, ¿no? Entre porro y porro, darte cuenta. Parece que no, ¿entendés? Parece que no. Yo estoy alucinado. Aquí en España aprendí una palabra, que ahora la uso porque me encantó, en realidad no existe: flipar. Yo no entendía qué quería decir eso. Yo flipo ahora, cuando veo cómo España está subordinada culturalmente. Por supuesto, no todos. Por supuesto, hay muchísimos periodistas, gente que hace en los medios de comunicación, muchos profesores, algún político que entiende y que lucha contra eso. Pero la gran mayoría están subordinados culturalmente. La gran mayoría. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Toda generalización es falsa, ¿no es cierto? Yo estoy generalizando, pero bueno. Pero la gran mayoría está subordinado culturalmente. Yo creo que hay una insumisión ya aprendida. Yo creo que también. Bueno, insumisión, no, sumisión aprendida. Sí, una subordinación. ¿Está? Sí. Como un perro subordinado, ¿está? Adiestrado. ¿Está? Así. Totalmente. Eso es lo que ha pasado. España se ha subordinado culturalmente. Por eso yo soy autor de una teoría que se llama la teoría de la insubordinación fundante. Cuando un pueblo se encuentra en esa situación, hay políticamente poco que hacer. Lo primero que hay que hacer es una cuestión cultural. Es decir, insubordinarse culturalmente e ideológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Descubrir cuáles son esas ideologías de subordinación. Si vos las descubrís, una vez descubiertas, podés explicar por qué son ideologías de subordinación. ¿En qué consiste una ideología de subordinación? En que yo te meto en tu cabeza algo que vos no te das cuenta que te lo metí yo, pero que entonces vos haces lo que yo quiero que hagas sin necesidad que yo te lo diga. Entonces estás completamente subordinado y yo no te digo nada. Entonces, descubrir eso que no has metido dentro de la cabeza es la primera cosa que hay que hacer. Yo creo que hay un complejo y una autocensura muy fuerte. Bueno, eso seguramente, ¿se entiende? Seguramente. O sea, que el español está un poco como acomplejado frente a muchas cosas. Está acomplejado porque le llenaron la cabeza, se entiende que hubo una dictadura, durante tantos años, y que eran el único que tenía esa dictadura. Una serie de cosas, ¿te acuerdas, no? Que en realidad era una completa falacia, una completa falacia, porque los otros habían cosas hechas. Los españoles son caínitas. Pero escúchame, si los franceses se mataban peor, fíjese lo que fue la Revolución Francesa, en la Vendée. No hubo nada comparable nunca en España con la Vendée. Ni siquiera las bestialidades, ¿no es cierto?, de la izquierda en la guerra civil llegó a ser equivalente a la bestialidad de los pseudo revolucionarios franceses que crearon los primeros hornos porque tiraban a niños en hornos de barro. Son antecedentes del nazismo. Eso ni siquiera lo peor de la izquierda acá lo hizo nunca, ¿entendés? Pero no, España hizo... deje de embromar. Claro que hubo errores, claro que hubo bestialidades en ambos bandos. Sí, está bien, eso pasa en toda guerra civil, que siempre es terrible, no es una cosa para festejar. Pero no es para estar flagelándose. Deje de joder con eso, hombre. ¿Consideras, Marcelo, que se está poniendo en jaque la hegemonía anglosajona? Con todo el crecimiento de China y demás. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa cuando nosotros analizamos el sistema internacional? Siempre el sistema internacional fue un tablero de ajedrez único. Un tablero de ajedrez. Ahora no hay un tablero de ajedrez. Hay 3 tableros. 3 partidas de ajedrez que se juegan al mismo tiempo. Porque cuando yo hablo del mundo anglosajón, el mundo anglosajón era un mundo anglosajón en alianza con una oligarquía financiera internacional. Está una ósmosis entre una cosa y la otra. A partir de la revolución tecnológica, la caída del muro de Berlín, el capital financiero internacional adquiere como una especie de autonomía de los estados nacionales, Inglaterra y Estados Unidos, que le habían servido como base de operaciones. Y comenzó a subordinar incluso a sus propios estados. Antes estaban aliados, ahora comenzó a subordinarlos.
¿Está? Y les impuso a ellos mismos, y quería imponerlo al resto del mundo, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género es autodestructiva de la moral nacional. Aunque Dios no existiese, ¿eh? Esto vale aunque Dios no exista. ¿Por qué? Porque en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Desde los persas, pasando por los romanos, los egipcios, todos tienen una fe fundante, porque eso es lo que establece la objetividad de valores. Cuando no hay objetividad de valores hay relativismo. Cuando hay relativismo, entonces nadie quiere luchar por nada, porque si todo es relativo, y cuando vos decís que el gallo puede ser gallina porque se le ocurre, y que la gallina puede ser gallo porque se le dio las ganas, por su propia voluntad, es decir, que la mesa no es más mesa porque vos decís que no es más mesa, es decir, que la voluntad puede cambiar la sustancia, la voluntad no cambia la sustancia de las cosas son las que son. Por más que yo quiera dormir sobre esta mesa, sigue siendo una mesa. Yo quiero orinar sobre la mesa, pues usted orine, pero sigue siendo una mesa. No cambia, se entiende, el deseo, la sustancia de las cosas. Eso es el relativismo absoluto, eso destruye a los pueblos. ¿Y qué pasa? El mundo anglosajón se va a autodestruir. ¿Por qué? Porque hay reacciones, ¿eh? En Estados Unidos, alguna reacción del pueblo inglés. Se ha aplicado sobre ellos el relativismo más absoluto. La oligarquía pensaba que todos los pueblos del mundo iban a aceptar esto. Y los chinos que lo habían aceptado en un principio dijeron, no, pará, que esto nos está destruyendo. Nosotros tenemos 10.000 años de historia, nos vamos destruyendo porque a vos se te ocurre hacer cierta pelotudez. Acá el gallo es gallo y la gallina es gallina, se acabó. Y después aparece un tipo en Rusia que a vos te quedará simpático, antipático, será dictador, asesino. Está todo bien, lo que vos quieras. Pero dice acá, no, acá el gallo es gallo y la gallina es gallina. Se acabó. Hasta acá no, esto se acabó. Y entonces pasa que ellos pensaban destruir todo el mundo, pero otro mundo no se ha destruido y ellos se han autodestruido. Entonces, aquellos que a nosotros nos hundieron, que hundieron nuestro transatlántico, esos, no ahora, en la política internacional las décadas son como días, tienen sus días contados. Y yo me alegro mucho, porque esa será nuestra gran oportunidad para reconstruir el transatlántico. Porque antes lo habíamos intentado, siempre fracasábamos. ¿Por qué? Porque el otro tiene mucho poder. Y no porque sea malo, sino porque quien tiene poder no quiere que otro lo tenga, boicoteaba los procesos de reunificación. Lógico, es natural que lo haga, está bien que lo haga de acuerdo a sus intereses, pero no va a tener más poder para eso. Entonces vendrá nuestra oportunidad de reconstruir el transatlántico a condición de que no tomemos, de que descubramos cuáles son las nuevas ideologías de subordinación. Si no la descubrimos, caeremos con ello en su propia decadencia. Si la descubrimos, si somos capaces de descubrirlas y rechazarlas, entonces la historia nos dará una nueva oportunidad de reconstruir el transatlántico. Y nos podremos sentar en una mesa como esta, donde también estará sentado el mundo anglosajón, estará sentado el mundo chino, el mundo ruso, el mundo indio, nosotros también, y discutiremos cómo se ordena el mundo. Ahora, si no vamos todos juntos, separados no somos nada, porque el ser, para poder ser, necesita poder. Y entonces nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y yo prefiero discutir qué es lo que tenemos que hacer y no que me digan qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, la hispanidad es el pasaporte para el futuro de España y de Hispanoamérica. Es el pasaporte para el futuro. Sin hispanidad no hay pasaporte para el futuro, porque las nuevas uniones en el mundo no van a ser uniones por cercanía geográfica, que eso era cuando no existía tecnología. Ahora, la unidad, a partir de la revolución tecnológica, va a ser grandes unidades culturales, ¿está? Porque la tecnología destruye la categoría de espacio y tiempo. Eso lo había escrito McLuhan. Cuando McLuhan se da cuenta, esto en la década 60 era canadiense, está y escribe su famoso libro, La aldea global. Pero en la década 70 yo lo había descubierto McLuhan. Es decir, McLuhan dice la tecnología va a destruir la categoría de espacio y tiempo. Entonces, ya no va a haber uniones geográficas por constreñimiento geográfico. Me uno porque está cerca de mí, sino que me uno con aquellos que tengo más afinidad cultural. ¿Está? Y entonces se va a formar una humanidad de grandes bloques culturales. Si nosotros somos inteligentes, vamos a ser unos grandes bloques. Y si no, estaremos separados y condenados como siempre. Pero con todo esto tenemos una amenaza importante, sobre todo en Europa, con el tema de la inmigración, porque si te llega masivamente gente con cultura islámica, como está ocurriendo en Francia, está empezando a ocurrir también en España y está ocurriendo en Alemania, por tema de natalidad y geográfico, pues tener una sustitución cultural que de repente te cambie los planes. Vos diste en el clavo, pusiste el dedo en la llaga. Sí. Claro, pusiste el dedo en la llaga, así es. Toda Europa tiene una pirámide
funeraria, vive un invierno demográfico. Siempre la cultura determina la política y la política determina la economía. Es al revés lo que creían los marxistas, que la economía determina la política es la cultura que determina la política y la economía. Cuando un pueblo pierde su fe fundante, cuando todo es relativo, cuando nada vale la pena de ser vivido, naturalmente esto es un trabajo inconsciente que se produce en el cerebro. No es que vos pienses en esto. Lo que debo decir, si todo es relativo y después de la vida esta no hay nada, hay que vivir el momento lo máximo posible. Todo molesta. Molesta a la patria, molesta al otro y a la larga también molesta a la familia y los hijos, porque ¿para qué? De los hijos tengo que pagarle primero la escuela secundaria, después la universidad. Entonces la gente comienza a tener 3 hijos, después 2, después 1, después ninguno y después tiene perros. Pero claro, cuando se produce esto, la economía tiene que seguir funcionando. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo explico en Madre Patria, pasa que tiene que llegar un proletariado exterior a ocupar los puestos de trabajo que los otros ya no quieren ocupar o no pueden ocupar. Uh-huh. Si ese proletariado exterior tiene una cosmovisión antagónica con la sociedad acogida, como ese proletariado exterior todavía tiene una fe fundante, no ha perdido sus valores, procrea, mientras que el que lo recibe no procrea. Entonces, en un plazo de tiempo que puede ser calculado matemáticamente, el proletariado exterior, transformado en proletariado interior, llega a ser mayoría. Si tiene una cosmovisión del mundo antagónica con la sociedad acogida, en un momento determinado, no porque sean malos, va a decir, mira, macho, nuestra cosmovisión es distinta de la tuya. Por eso el Estado laico francés, el Estado laico inglés, el Estado laico alemán, tienen ya fecha de defunción. Se puede calcular esto matemáticamente. España tiene un privilegio. En España es posible el milagro. ¿Por qué? Porque puede llegar una inmigración que sí será más morenito, otro será más parecido a un indio, pero llega con la misma cosmovisión, tiene los mismos valores, la misma lengua, el mismo Dios, ¿está? Entonces España tiene la oportunidad de salvarse. Por eso la hispanidad es el pasaporte para el futuro de España, ¿está? No hay sin hispanidad pasaporte para el futuro de España. Entonces Europa marcha inexorablemente a la defunción del Estado laico y veremos nacer República Islámica Francesa, República Islámica Inglesa, y España tiene la posibilidad de salvarse a condición de que se extermine, se elimine de una vez y para siempre la leyenda negra, para que el español no reciba al que llega como un extraño, sino que lo reciba como un igual. No. Porque cuando yo vine acá la primera vez, había algunos españoles estúpidos, no todos, por supuesto, no todos, que tenían unas pesetas más en el bolsillo, todavía había pesetas, y que llamaban a los que llegaban de Argentina, del Perú, de Nicaragua, les llamaban sudacas. Pero vos, que fuiste un miserable, un muerto de hambre, que fuiste de Argentina porque se estaban muriendo de hambre, ahora te atreves a llamar sudacas a esos tipos. ¿Por qué tenés en la cabeza? Son tus hermanos. O sea, hay que desterrar la leyenda negra. También para que el que llega no llegue con rencor. Total. Que sepa que España nunca hizo imperialismo, que España no le robó nada, que España se desangró en América. Entonces, si los dos partes comprenden esto, esa integración se integra en un minuto. No necesita ni una semana, ni un día. El tipo baja al aeropuerto en Barajas, el otro día está en un hotel y ya está integrado. Total. Y se puede casar con una española y tener hijos y se comer un cochinillo. Ya está integrado. No necesita ni una semana de integración. Está integrado ni bien baja o en Barajas, ¿te das cuenta? Total. Entonces, para Europa, para España, todavía el milagro es posible. Y hay que gritar con toda la fuerza posible que para España todavía el milagro es posible. Si no entienden esto los españoles, habrá otra inmigración de un proletariado exterior con una cosmovisión distinta, que llega, se entiende, a Sevilla y a Granada, y llega, se entiende, a Málaga, y le dice, estas ciudades, le dicen a su hijo, fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Entonces España estará perdida. Estaba pensando que igual podemos aplicar la misma estrategia con Estados Unidos. Coges a toda la cultura hispana, la mandas para arriba, lo sustituyes. Bueno, si los mexicanos tuviesen conciencia nacional, y tuviesen conciencia nacional, primero, ¿qué harían? Primero, le pedirían a Estados Unidos que pida perdón, no al rey de España, ¿no? Porque ellos son muy valientes con el rey de España y España. Le dirían al presidente de Estados Unidos, en febrero se cumple siempre un aniversario, no me acuerdo si es el 2 o el 3. Yo soy muy malo para las fechas y los números. Se cumple un aniversario más del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le roba a México el 60 o 62% de su territorio, 2.600.000 kilómetros cuadrados. Le roba a Texas, California, Nuevo México, parte de Colorado, Arizona. Guarda, no le robó arena y roca, no. Le roba a California. Año 1848. Año 1949. No había pasado un año. California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. ¿Está? Principal productor de oro del mundo. Y Texas, en 1910, que se le habían robado a los mexicanos, convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Entonces el subdesarrollo de México, la culpa no la tiene España. El subdesarrollo de México, la culpa es de una élite dirigente, una oligarquía, que no supo ni siquiera mantener la herencia recibida. Entonces, si los mexicanos tuviesen la conciencia que tuvieron los españoles en Covadonga de Reconquista, solo tendrían que sentarse a esperar. Sentarse a esperar, y al cabo de 40 años, aquel territorio que se les robó volvería a ser de ellos. Pero como ellos tienen un falso nacionalismo, que considera a España como enemiga, pero están de rodillas frente a Estados Unidos, no pueden hacerlo. Pero si ellos no tuvieran ese falso nacionalismo, si entendiesen que México nace con Cortés y con Doña Marina, que ahí es cuando nace México, y que el primer mexicano es el hijo de Cortés y Doña Marina, que se crea una cultura nueva, y estuviesen orgullosos de eso, esperarían como quien espera el billete de lotería. Y todo eso volvería a ser de ellos, sin hacer nada, solo esperar. Pero para esto hay que tener conciencia, real conciencia nacional. Y ellos tienen un falso nacionalismo, han sido educados en un falso nacionalismo, que es el nacionalismo azteca. Le mienten a su gente. Entonces le llaman la selección azteca. ¿Qué selección azteca? La selección azteca no existe porque eran el 10% de la población. Todos ustedes descienden de aquello que las aztecas se comían. México no existía antes. Nace de la fusión entre lo hispano y lo indígena. Nace de esa fusión. Pero ese falso nacionalismo le impide recuperar lo que legítimamente les pertenece. ¿Te das cuenta? Es trágico lo de México. Sí. Otra cuestión tan interesante, el tema de Florida. ¿Qué pasó con Florida? Porque, según tengo entendido, España le vendió a Estados Unidos Florida. Bueno, mira, yo te voy a explicar esto, es fácil. Vos tenés una casa en Madrid, ¿no? Bueno, Madrid, vamos a ponerlo más fácil todavía. Donde nació mi padre, en Sicilia, ¿no? En Catania. Vengo yo, que soy de Don Corleone, y te digo, che, Víctor, qué linda casa tenés, te la compro. No está en venta, Don Corleone. Te la compro, Víctor. Víctor, en mi casa, acá nació mi papá, mi mamá, mi tía, ¿entendés? Víctor, yo te la compro, ¿entendés? Te la compro. Es decir, la mafia actúa siempre así. La mafia actúa así. Eso es lo que pasa. Es que había un rumor de que esto tenía como una fecha de caducidad y que Estados Unidos tenía que devolverle a España a Florida. Mira, es decir, Florida, ¿no es cierto? Los Estados Unidos estaba gobernando Jackson, presidente Jackson, gran presidente para los Estados Unidos, no para nosotros, para ellos sí. Y entonces, antes de que se gobierne Jackson, el mismo Jackson había protagonizado una invasión a Florida, había destruido todo. ¿Está? Entonces, una vez que destruyó todo, como la mafia, si vos no querés vender, ¿no? Vienen a la noche los muchachos y destruyen toda tu casa. Al otro día vengo yo, che, Víctor, ¿querés vender ahora? Sí, Don Corleone, ahora le vendo, porque ya está, si no... Ahora la mitad. Al otro día te la dinamito, te la quemo, ¿entendés? Entonces, primero Jackson destruye todo y después le dice a España, te la compro. Bueno, está, gracias, te la vendo. ¿Está? Y así fue como Estados Unidos se hizo de la Florida, ¿está? Se hizo de la Florida, porque ellos tenían en su mente no solo quedarse con Florida, ellos querían quedarse con Cuba. Hacer del Mar Caribe lo que ellos llamaban el Mare Nostrum. ¿Sabe por qué no incorporaron Cuba a la Unión? Por una discusión que fue lindísima de estudiar. Cuando ellos no liberan Cuba, le roban Cuba a España, hay una reunión en el Senado de los Estados Unidos y discuten qué hacer con Cuba. Si incorporarla a la Unión como habían hecho con Texas, porque para eso habían hecho la guerra, para quedarse con Cuba. Y ahí se levanta uno de estos anglosajones blancos, rubios, protestantes, y dice, no podemos. Allá hay muchos latinos, muchos españoles, muchos católicos, no se puede. Pues si no, lo tenemos que matar a todos y no se puede. Si no lo hubiesen incorporado. Porque ellos querían construir el Mare Nostrum. Por eso se quedaron con Florida, querían quedarse con Cuba. Por eso no se quedaron con todo México y le robaron la parte que estaba menos poblada. Pero si hubiesen habido menos población, se quedaban con todo. También lo discutieron, Dijeron, pero no, hay muchos mexicanos. Estos son bajitos, feos, entonces no, muy católicos. Mejor no, porque no lo podemos asimilar. Tampoco podemos matarlo a todos, entonces no. Que sean una semicolonia.
porque ellos querían, bueno, los imperialismos son siempre así, querían quedarse con todo. Es natural, yo no tengo ni odio ni resquemor, ese es el juego de la política. Tonto es el que no sabe cuál es el juego de la política, y eso no me hace a mí odiarlos ni no quererlos, no, es el juego de la política. Marcelo, yo creo que hemos tenido una entrevista increíble. O sea, yo creo que hace mucha falta este tipo de podcast, de este estilo, porque creo que en el sistema educativo, incluso en el español, no se enseñan este tipo de cosas. O sea, a mí no me han contado estas cosas en el colegio. No, pero este tipo de cosas no se enseñan en ningún lado. Por eso a mí me echan de todos lados. Universidad que me contrata, me echan, ¿entendés? Como dicen, que paren a este loco. ¿Entendés? ¿Qué está diciendo? A ver si la gente se da cuenta, esa viva arruina todo, ¿entendés? Donde va, arruina todo. Paren a este loco que no hable más, ¿te das cuenta? Yo creo que Internet ha sido una bendición en este sentido, porque es que si no tuviéramos este tipo de canales, o sea, la forma de divulgar estas ideas sería absolutamente imposible. Por eso hay muchos que quieren que esto se acabe. Sí. Por eso hay muchos y en la Unión Europea que están diciendo que si yo digo las cosas que digo, tengo que ir preso. Entonces, quieren que esta libertad que hemos conseguido así se acabe, claro. Quieren terminar con Twitter, terminar con esto y quieren ponerte preso por decir la verdad. Claro, porque esto ha dado un margen de libertad que no teníamos antes. Y ellos quieren terminar con eso. Y esa va a ser una gran batalla. Una gran batalla porque saben y están heridos. Están heridos. Por primera vez, los medios grandes, lo que eran antes, los grandes medios de comunicación, el Times, New York Times, ¿te das cuenta? El País, Le Monde, Le Figaro. Ahora, joder, no pueden controlar todo. Las cosas se les escapan, ¿entendés? Dicen, estos desgraciados, estos tipos que están acá, uno allá, otro acá, son todos jóvenes de mierda. Nos están arruinando el juego. Entonces hay que crear leyes. ¿Y cómo le llaman? Que vos hiciste delito de odio. Sí, ¿verdad? Delito de odio, decir la verdad. Sí. Sí, eso es delito de odio. ¿Y quién dice lo que es delito de odio? Claro, ¿quién? Pero entonces es un delito de opinión. Es decir, ellos quieren transformar a la Unión Europea en Unión Soviética. ¿Está? En la Unión Soviética. Eso es lo que están buscando. Si lo consiguen, estaremos fritos, ¿no? Totalmente. Marcelo, si quieres enviar un último mensaje a la cámara. No, solo agradecerte a ti por esta magnífica entrevista que me hiciste, por esta oportunidad que me diste de expresarme, porque no muchos se atreven y no muchos quieren darme la oportunidad. Yo te agradezco este espacio que me diste para poder contar estas cosas, porque yo creo que nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Y la verdad que yo soy un intelectual, pero más que un intelectual, soy un político intelectual, porque yo creo que la primacía la tiene siempre la acción, pero para que haya acción verdadera tiene que haber pensamiento verdadero. Entonces, el lema es, o nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Yo, como yo quiero salvarme, no quiero hundirme, digo, bueno, señores, salvémonos juntos, veamos cuál es la verdad histórica, terminemos con la leyenda negra, terminemos con las estupideces, terminemos con que el gallo es gallina, la gallina es gallo, y vean, se entiende que lo está invadiendo el antiguo invasor. Si entendemos todo esto, nos salvamos. Y si no, nos hundimos y nos jodemos. Yo no quiero que nos jodamos. Yo quiero que sigamos viviendo, quiero seguir viniendo, se entiende, a Madrid, comerme con los amigos un cochinillo, tomarme un vinito y no que me digan como me pasó en Francia. O sea que fui a Francia. Llego a la noche a un pueblito al norte, estaba ahí ya en el canal de allá donde estuvo Normandía. Y le digo al tipo, un vino. No, me dice, acá vino no hay. Se le acabó, digo, una cervecita. No, cerveza no hay. ¿Cómo cerveza vino no hay? Deme un jamoncito, un jamón y algo de un salame. Es Francia, esto, el jamón es bueno. No, acá jamón no hay. ¿Y qué hay? ¿Qué mierda hay acá? ¿Está? Té, Coca-Cola y kebab. Pero esto es Francia. Sí, pero acá vino no hay. Es Francia, pero usted vino no me quiere vender. Y cerveza tampoco. Y jamón tampoco. Y chorizo tampoco. Y esto es Francia. Es decir, parece Francia, pero no es más Francia. Y como yo quiero que España siga siendo España, entre otras cosas porque quiero seguir yendo a Madrid y comerme mi jamoncito, tomarme mi vino y mi chorizo, quiero que nos salvemos todos. Y que ustedes se salven, quiero que ustedes se salven. Y salvarse España es salvarnos también a nosotros, porque un hijo no puede dejar que su madre se hunda, ¿entendés? Entonces yo por eso lucho. De todas maneras, yo quiero decir algo a la audiencia, está un argentino poniéndole más huevos en esto que muchos españoles, y esto tiene que hacer que reflexionar a muchas personas y levantar ese orgullo realmente hispano que creo que nos hace falta a todos estos pueblos hispanos. Y sé que mucha gente se va a quedar con ganas de ver más. Tenéis aquí los libros de Marcelo, que falta uno, os lo dejaré en la descripción. Y nada, Marcelo, de verdad. Sí, y que compren el libro. Sí, hombre. Claro, porque vos sabés que el otro día me enojé con uno. Estaba en Cartagena y me dice, yo escucho, se entiende, todas sus conferencias por internet.
Y digo, ¿compró los libros? Ah, no, me dice, porque está muy caro. Digo, usted es un delincuente, le digo. Usted se va a comer un cochinillo, se gasta 80 y no compra 20 libros. Digo, ¿de qué vivo? Compre el libro, hágame caso. Compren el libro, señores. Bueno, Así que nada, Marcelo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, viejo. Y Muchas señores, gracias. nos vemos en el próximo podcast.